Muy buenos días, buenas tardes, buenas la hora que sean, Hola, que lo hola, estén ¿qué tal? ¿Cómo escuchando. Estamos aquí en... Nuevamente en este podcast semanal somos Only Science. Exacto, Only Science. Y hoy día, el día de hoy, tenemos un invitado espectacular. Tenemos un a... divulgador científico. Exacto, biotecnólogo don Kevin Mesa. Se los presento. Ingeniero en biotecnología molecular. Trabaja en el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo. Y es divulgador científico en 2 páginas de Instagram: Peps Biotech y NEC Chile. Estos Pueden buscarlos. Exacto, Vamos a dejar los enlaces vamos a dejar los enlaces abajo en en la nuestro descripción. Instagram para que recuerden seguirnos Only Science sin ese. ¿Ya? Así que vamos a partir con las presentaciones. Bueno. Vamos primero con nuestro invitado estrella, don Kevin, por favor, preséntese. Hola, mucho gusto, soy Kevin Mesa, muchas gracias por la presentación. Para mí es un gran privilegio estar acá. Y bueno, siempre digo esto que a mí se me complica mucho. Es raro que alguien me presente, la verdad. Es bien extraño. Supongo que podría contar un poquito de quién soy. Tal como decían, yo soy de Ingeniería en Biotecnología Molecular de la Universidad de Chile. Y como decían, también estoy trabajando como divulgador científico, tanto de forma independiente como en el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo de Gero, ¿sí? Algunas cosas interesantes de mí, supongo, digamos, pregrado, he participado en muchas actividades de divulgación. Hemos hecho ferias científicas, charlas, talleres, diversas cosas. Para todo público en general. Eso cuando no había pandemia al menos. Y ahora con la pandemia también con el grupo estamos tratando de sacar diferentes material audiovisual, infografías, charlas. De hecho la otra semana también vamos a tener un live bien especial que les puedo comunicar al final más o menos de qué se trata, y donde yo voy a estar presentando también, así que va a ser muy emocionante eso. Y como biotecnólogo me ha tocado hacer hartas cosas. He participado, por ejemplo, en una competencia internacional de biotecnología, en realidad de biología sintética, que se llama iGEM, y esto fue para el año 2017, que es una cosa bien interesante que tuve la oportunidad de participar, y que fue en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de viajar a Boston, la primera vez que salí de un país también. Así que una actividad muy emocionante también en ese momento. Y bueno, también he trabajado en laboratorio justamente con Gero, aunque ahora último ya estoy trabajando más en lo que me gusta hacer, digamos, que es la divulgación científica como tal. Perfecto, perfecto. Mr. Sebastián Lemus, alias vikingo chileno. Síganlo en OnlyFans. Hola, nuevamente aquí estamos. Soy Sebastián Lemus, ingeniero eléctrico. Bueno, ya he dicho muchas veces lo que hago. Bueno, hoy debo decir que lamentablemente nuestro químico ambiental no está. Mati no pudo llegar, anda haciendo una medición en el sur. Estamos con la ausencia de Mr. Mati. Anda de vacaciones el Perlite, mientras nosotros aquí trabajando. Y ahora voy yo, con ustedes, Sebastián Sangüesa. Como saben, soy ingeniero químico, fundador de Printex, podcast auspiciado por Printex.cl, de los mejores filamentos. Chino, cómprame filamentos. Así que vamos a comenzar. Vamos a hablar. Tarea inmediata. Bueno, a lo que vamos, pues. Hoy nuestro tema para este podcast se trata sobre la gerociencia, una área nueva, creo. Yo la desconocía totalmente. Yo la escuché hace como un año gracias a Google y vamos a partir con ¿qué es gerociencia, Mr. Kevin? ¿Qué es gerociencia? Sí, es una pregunta totalmente válida porque la gerociencia como disciplina es una... Digamos que nació hace muy poco tiempo, tiene muy pocos años de historia al menos, ¿sí? Estamos hablando aproximadamente del año 2007 y bueno, hay revistas científicas que hablan sobre la gerociencia, hay una gran cantidad de información súper relevante de lo que es la gerociencia, pero que es bastante reciente. Sí, bueno, la gerociencia de alguna forma trata de buscar la relación existente entre lo que sería el envejecimiento humano, por un lado, ¿sí? Y las enfermedades que podrían aparecer en el envejecimiento. Una de las hipótesis más interesantes de la gerociencia, de hecho la central, es que si nosotros somos capaces de alguna forma detectar y combatir aquellas consecuencias negativas del envejecimiento, entonces vamos a de alguna forma promover un envejecimiento mucho más saludable, ya que vamos a reducir la aparición de ciertas enfermedades relacionadas al envejecimiento.
¿sí? Esa es como la hipótesis central y a partir de eso, muchas diferentes disciplinas como la biotecnología, como la biología, como la neurociencia, más que nada la neurobiología, la psicología, la sociología, etc. ¿La psicología y la sociología también? En cierto sentido, sí, van contribuyendo a este metarrelato de lo que entendemos como envejecimiento, ¿sí? Y eso es lo interesante, que la geronciencia en sí, por trasfondo, es una disciplina altamente interdisciplinaria, ¿sí? Donde muchos diferentes... O sea, la gerociencia estudia el envejecimiento humano. Claro, pero hay una pequeña acotación porque... ¿Pero como cura? ¿Así como curar el envejecimiento? Igual es bien interesante esa acotación porque muchas personas hablan, al menos en un mundo académico, muchas personas hablan de tratar de curar el envejecimiento, por así decirlo, pero al menos como yo lo veo y como yo lo he estudiado y como la gente que conozco también lo estudia, lo importante es hacer que las personas tengan un envejecimiento saludable. O sea, mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Claro, exacto. Oye, me entra una duda, por ejemplo, ya que es interdisciplinar y vamos con la biotecnología, ¿se pueden hacer una pregunta que le hicimos a la doctora, que es como utilizar CRISPR como en este sentido en los humanos? ¿Como que se vería algo así o es poco ético? A ver, en humanos siempre está... A ver, primero, como explicar un poquito lo que es el CRISPR, porque no siempre está claro, que es como una Claro. técnica de manipulación genética donde se corta como una secuencia de un gen Claro, claro. y se pone en otro organismo claro. para obtener algún, ¿cómo decir? Una modificación genética que Claro. va a generar digámoslo, o sea, va a generar una expresión de proteínas que en el fondo van a generar un cambio considerable en el organismo. Esa es como la teoría al menos. Y lo importante de CRISPR-Cas al menos es que es altamente específico. Porque el hecho de modificar genes se hace desde hace muchos años. Solamente que con el descubrimiento de CRISPR-Cas, en teoría se pueden hacer cambios altamente específicos, ¿sí? Eso es como por qué las personas que descubrieron CRISPR-Cas y lo desarrollaron ganaron un premio Nobel, por ejemplo. Ah, sí. El año pasado se lo ganaron. Claro, claro. Oye, pero entonces, ya, ¿qué otras técnicas ocupan? CRISPR no se ocupa, supongo que no tanto. Es que, claro, mira, primero partir por la base de que al menos en Gero, donde trabajo yo, se desarrolla mucho lo que es el área clínica, por un lado, que sería el trabajo con pacientes, pero no en el sentido de, digamos, hacer edición genética en los pacientes, sino como una forma de estudiar cohortes generacionales, ¿no? O sea, personas de, por ejemplo, 60 años, ver en qué condiciones están, algunos índices metabólicos, por ejemplo, etc. De alguna forma para tratar de evaluar, por ejemplo, si estas personas van a desarrollar algún tipo de demencia en el futuro, ¿ya? Y por otro lado, está todo lo que es estudios más básicos, más preclínicos que se conocen, ¿sí? Y en ese sentido, la idea de Gero un poco es también tratar de explicar, o tratar de entender en realidad, cómo, por ejemplo, el funcionamiento del cerebro se ve afectado en el envejecimiento, ¿sí? Es mucho más relacionado con la neurobiología en ese sentido. Entonces, la idea un poco es entender, por ejemplo, cómo funcionan las neuronas, qué le van pasando a las neuronas en el envejecimiento, ¿sí? Y otras células también del cerebro. ¿Qué le va pasando? Es que, a ver, hay una cosa bien interesante porque existen lo que se conocen los marcadores moleculares del envejecimiento, ¿ya? Los marcadores moleculares del envejecimiento es un término que se acuñe a todas aquellas características que se reproducen en diferentes organismos, en diferentes células de los organismos, y que generalmente son daños que se van acumulando en el tiempo, ¿sí? A ver, si yo soy una célula y hago mitosis, ¿Sí, sí? el daño de la célula anterior se traspasa a la siguiente copia, ¿cierto? En ciertos casos sí. ¿A eso te refieres con transferencia de los marcadores? O sea, me refiero... Pero eso básicamente es como el cáncer, ¿no? No, la célula normalmente... Mira, dejémoslo de esta forma. Primero partamos por la base de que todos nosotros tenemos células, digamos, que como sabemos son las unidades morfológicas y funcionales de los seres vivos, ¿sí? Y las células cumplen ciertas funciones. Las células necesitan, por ejemplo, respirar, necesitan alimentarse, crecen, se multiplican, señalizan, o sea, conversan con otras células también,
etcétera, ¿sí? Son funciones básicas Conversaciones químicas, me refiero. Claro. Se envían... Se envían como WhatsApp de neurotransmisores, por ejemplo, o mensajes... No se pregunten el horóscopo. No. Todas las células, no solamente las cerebrales. Claro, estamos hablando de aquí en general, digamos, ¿ya? Porque un poco la idea de los marcadores moleculares del envejecimiento es hablar de todo el sistema, de alguna forma, ¿sí? Solamente que ya después les voy a explicar un poco la relación con el sistema nervioso en sí, con el cerebro, ¿sí? Pero partiendo por la base, las células ejecutan cosas para estar vivas, ¿sí? Y el problema es que nosotros hemos detectado que hay ciertos procesos, ciertas funciones básicas de las células que se ven alteradas en el envejecimiento, producto de que hay mecanismos que dejan de funcionar tan bien como lo hacían antes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un tema muy interesante de la geronciencia y de, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas tiene que ver con la acumulación de proteínas en mal estado, ¿ya? Que tiene que ver con los niveles protoestáticos, correcto. ¿Proteínas en mal estado? Sí. ¿Cómo? Mira, Yo tengo entendido que se lee la secuencia de sí, de ADN, sí. ADN y Sí. no me acuerdo qué enzima va produciendo la proteína. Claro. Y hay una encargada de revisar que esté bien hecho, ¿no? O sea, hay varios pasos de control en realidad, ¿sí? Primero tienes el ADN que se lee, ¿cierto? Para que esté mal, significa que pasó todos esos pasos de control Es que, claro, y no lo pudieron detectar, ¿o no? hay varias formas de que eso puede fallar, por ejemplo, ¿sí? Tienes desde el punto de vista de la transcripción del ADN, entonces tú puedes tener fallos en el mismo ADN, por ejemplo, mutaciones, ¿ya? Pero eso ya es otro tópico. Pero pueden haber mutaciones en las células perfectamente. Después puede ese ADN ser leído a un ARN mensajero, ¿sí? Se transcribe el mensaje y ese ARN mensajero en sí también es finalmente leído en lo que sería la proteína en sí, ¿ya? Esta cadena de aminoácidos que se va armando para formar una proteína que es funcional, que hace una función en la célula, ¿sí? Es un poco la idea. Y lo interesante es que hay veces donde ciertas mutaciones, por ejemplo, se conservan, se mantienen y generan proteínas que son, en resumen, generan proteínas que son más o menos defectuosas, ¿ya? Que se configuran de una forma que no es la correcta, ¿ya? Hay otras veces donde la proteína en sí está bien, pero hay agentes externos a la proteína que la van modificando y también generan que esta proteína se forme de forma amorfa, por así decirlo, ¿sí? Pero cuando dice que no están bien, se refiere a que como los enlaces peptídicos como que ya se rompen o es distinto el aminoácido que lo... No puede que... Mira, son macromoléculas gigantes estas proteínas, entonces pueden quedar mal configuradas. Claro, la cadena puede estar mal configurada o estar rota en algún Claro, punto. hay muchas formas de que fallen finalmente, claro. Entonces puedes finalmente formar un pedazo de la proteína que no tiene una utilidad en absoluto para la célula, ¿sí? O puede ser que la forma en que las proteínas, los aminoácidos, perdón, de las proteínas, se doblan, se configuran para hacer esta estructura tridimensional, te generaron algo que no funciona tan bien como tú esperas, ¿sí? Una proteína que no hace nada, ¿sí? Y el problema es que a veces esas proteínas pueden interactuar con otras proteínas en mal estado también. O pueden finalmente molestar a otros procesos celulares. A ver, entonces ya, tenemos esta proteína en mal estado. Sí, sí. ¿Y de ahí? Esa proteína en mal estado puede acumularse, ¿sí? O en algunos casos puede formar agregados proteicos. Es decir, una proteína en mal estado se junta con otra proteína en mal estado y, bueno, quedan juntas, digamos. Y van cada vez más acumulándose dentro de las células, ¿ya? Entonces llega un punto donde diversos procesos celulares van siendo obstruidos por la presencia de este residuo que está dentro de la célula. ¿Cachai? Entonces finalmente generan un efecto negativo. ¿Y ese efecto negativo hace que envejezcamos? Mira, es que esta es una de las características. Esta es recién una. Hay como 10 características diferentes. ¿Cachai? Yo cuando averigué el tema, cuando vi tu área, me quedó una duda gigante. Sí, sí. ¿En qué se diferencia como envejecer a crecer? Por ejemplo, ¿un niño envejece o crece? ¿Un adulto envejece o crece? Claro. Igual es un término bien interesante porque en cierto sentido todos estamos envejeciendo.
Todos nosotros. Porque de alguna forma todos pasamos por una acumulación progresiva de... Vos querías Yo soy como rico. el vino, Vos ¿sí? querías rico, guachito. ¿Qué comentario más? Mira, todos pasamos por un proceso de degeneración en el tiempo, ¿ya? Las células de alguna forma van perdiendo la capacidad con el tiempo de corregir los errores que existen dentro de la célula, ¿sí? Que es un detalle muy importante. En el podcast pasado vimos que si una célula hacía mal en su función, Ujú. venía otra célula y la mandaba a hacer apoptosis. Así, Claro. pa, muérete. Claro, sí, sí. Eso es correcto. Y Sí. en este caso, O sea, no pasaría, ¿no? ¿Sí? es que depende de la situación, po. Por ejemplo, mira, me voy a meter con otro tipo de marcador molecular, Ahí que estamos es... hablando específicamente del ¿cuántos? sistema inmune. ¿Cuántos hay? Depende del autor, pero generalmente son alrededor de 10, 12. ¿Y de Dan Brown? Ah. Son muchísimos. Y cada día se van como descubriendo nuevos marcadores moleculares. La idea en algún punto es, ojalá, caracterizar completamente qué le pasa a una célula cuando envejece, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a hablar de otro concepto que es la senescencia celular. ¿Ya? Que es otro marcador. qué? La senescencia celular, que es otro marcador molecular del envejecimiento. ¿Ya? Es otro más. ¿Sí? En este caso, las células acumulan tal nivel de daños y se configuran de tal forma que básicamente, en términos sencillos, se manifiestan como si fueran células zombie. Entonces son incapaces de morirse, ¿ya? Y se mantienen acumuladas en el sistema, ¿ya? No es cáncer. No es cáncer, de hecho es como lo opuesto casi. Son como células que están ahí inertes, no hacen nada malo, pero están ahí de Pero tampoco sobra, aportan. ¿no? Ese es el problema, que se ha detectado varias veces por muchos investigadores que estas células sí generan un efecto negativo en las células circundantes, ¿ya? Se le llama como coloquialmente células zombie porque literalmente son capaces de, entre comillas, infectar a células sanas y hacer las células zombies también, ¿sí? A través de la liberación de ciertos factores que se llama SASP en inglés, ¿ya? Que es simplemente un fenotipo de secreción asociado a la senescencia, ¿sí? Y que en resumen lo que hacen es, una célula senescente existe, va alrededor dándole factores de senescencia a otras células y hacen que esas también se transformen en células senescentes. ¿Cómo se Como el evita COVID. que esto se expanda en el cuerpo? A ver, ¿Cómo el cuerpo o sea, tiene un mecanismo de control? ¿Todos claro. tenemos estas células o es llegado hacia Esta esta célula edad? también, estas células son grupos, no sé, pueden ser células neuronales o son cualquier tipo de células que tengamos. no, son preferentemente más células que no son neuronales, de hecho. Porque- Preferentemente, pero aún así se da con todo tipo de células, ¿o no? Ex- ¿O hay algún tipo de células que no se ven afectadas por esto? Mira, el tema de las neuronas es bien particular porque las neuronas en teoría no se dividen, ¿cachai? Solamente se dividen cuando el individuo se está formando. Claro, después simplemente nos quedamos... Oye, pero Siempre digo que hay neuronas que siguen... Sí, hay neuronas que las siguen. neurogénesis. Sí, es que ese es un detalle. Cuando digo como en general, es porque en gran parte de la región del cerebro esto se mantiene así, pero hay zonas del cerebro donde sí se reproducen y se forman nuevas neuronas, ¿ya? Que son dos zonas específicas del cerebro, una cerca del bulbo raquídeo, si no me equivoco, o el bulbo olfativo, perdón, y otra cerca del cerebelo, o sea, no, perdón, cerca de el... ¿De ahí nacen y se trasladan? ¿O Van quedando ahí, van como poblando las regiones cercanas, por así decirlo. ¿Sí? Wow. Son regiones relacionadas, por ejemplo, a la memoria también. Oye, ya, pero espera, yo Sí. quedé con mi duda. Sí, sí, sí. Tenemos estas células zombies que infectan a las demás y obligan a ser zombies. Sí, sí. ¿Cómo evito, como yo como cuerpo, Sí, evito sí. que esto se expanda? Porque todas las células están rodeadas por otras células. Claro. Y en algún punto todas serían zombies o... Claro. Mira, existen mecanismos que igual no conozco tanto porque yo no estudio particularmente la senescencia. ¿Ya? Pero existen mecanismos que tiene el cuerpo para controlar estas células. ¿Ya? Para evitar que se propaguen o para evitar que... Y la otra duda que tenía, Sí. ¿esto se produce a cierta edad? Me refiero, pasado los 50, tu cuerpo es más propenso a producir células de este tipo. ¿O no? Es que las células senescentes en general también se producen por envejecimiento, pero también hay otras cosas que pueden gatillarlo. ¿Sí? Entonces... Por ejemplo, A ver, No se escuchó no. tu comentario, pero... uno de estos efectos que puede gatillar esto es la calidad de vida de las personas. mira, voy a llegar Porque hay a... muchos factores. Sí, voy a llegar a ese punto... Oye, metido con algo, pero ya dale nomás. Anótalos. Sí, voy a llegar a ese punto inmediatamente. Mira, hay múltiples procesos celulares que se van atrofiando en estas células senescentes, ¿sí?
Y lo interesante es que se sabe que hay múltiples procesos justamente que se relacionan con este, por ejemplo, y otros marcadores moleculares del envejecimiento, que si quieren les puedo hablar en un ratito más, que hemos visto que son ameliorados, por así decirlo, se generan en menor medida con un buen estilo de vida, finalmente. Y eso implica, por ejemplo, ejercicio físico, eso implica buena alimentación, buenos hábitos del sueño, etc. O sea, estas papitas de ahora. O sea, Oye, mira, pero yo compro todo. Sí, totalmente saludable. Exceptuando el vino y la cerveza. mira, sí, la cosa es que uno puede darse gusto de vez en cuando, pero la cosa es que en el No todos los días, chino, no todos los amplio, días. en el amplio espectro lo importante ojalá mantener un buen estilo de vida. Sí. Un dato súper interesante de la geronciencia en sí es que la forma en la cual envejecemos no depende de cómo envejecieron nuestros padres, por ejemplo. ¿Ya? Se dice que 3/4, si hiciéramos un porcentaje del 75%, de cómo envejecemos depende exclusivamente de cómo nosotros nos desenvolvemos en el día a día. O sea, de nuestros hábitos de vida saludable lo posible. ¿Sí? Y que solamente un 25% va a ser un factor que va a depender de nuestros padres. ¿Ya? Eso es muy importante porque significa que nuestro envejecimiento es modificable. Nuestros padres, así como genéticamente hablando. Claro, claro. Igual depende de la forma en que nos críen cuando uno está chico. Como... Claro, no, pero acá hablando exclusivamente de la Por genética. ejemplo, a enfermedades genéticas. Alzheimer. Siempre dicen que si tus padres tuvieron, lo más probable es que tú eres propenso. Claro, mira, ¿A ese tipo de cosas? mira. Hay varias cosas. Primero, cuando hablamos de genética, hablamos justamente de que... Generalmente sí, hablamos de enfermedades, sobre todo. También puedo hablar de Alzheimer un ratito, si quieren. El tema de, por ejemplo, Alzheimer en particular, para ir como aprovechando el término, no toda la... De hecho, un bajísimo porcentaje de la aparición de Alzheimer se debe a factores genéticos. ¿Ya? La mayoría se debe justamente a factores que tienen que ver con el ambiente en realidad. ¿Sí? Y no todos se conocen muy bien, no sabemos muy bien por qué una persona realmente de la nada, entre comillas, genera Alzheimer. Oye, ¿Cachai? pero ¿sabemos qué factores pueden dar al Alzheimer? Claro, hay... Yo siento que estamos como muy desordenados. Siento que Es nuevo para mí, que lo siento, de hecho no debería escuchar ni siquiera la U. Sí, Que Estamos tengo planificando miles mucho cada de pregunta. preguntas. sí, no, está bien. ¿Por dónde deberíamos partir a explicar? A ver, estamos en Gerociencia 1. Ya, Gerociencia 1. ¿Cómo introduciría a su alumno de ciencia? Gerociencia parte por acá, esta es Claro. su rama principal y se divide como en esta área. Claro. ¿Cómo lo explicaría para? ¿Por qué? Porque sinceramente en la cantidad de temas que pasamos Estamos segmentando la línea temporal sin mil ramas. Si ven el Loki, uff. ¿Qué onda con la línea temporal? el que permanece no va a gastar. Una pregunta sobre otra pregunta. Buena referencia. ¿Cómo partimos? Mira, a ver, ¿cómo partimos? Yo creo que sería importante definir envejecimiento también. ¿Sí? Por suerte, yo el año pasado me tocó hacer un curso, de hecho mi tesis un poco se enfoca en eso. Un curso justamente para divulgar lo que es la gerociencia, porque siento que es un tópico, el envejecimiento en sí es un tópico muy importante del siglo XXI, ¿ya? Y les voy a dar la razón de por qué es así. Ay, que me envejecer. Yo iba a preguntar de hecho por qué. Mira. Yo supongo. Mira, ¿cómo partiría un curso de gerociencia? Partiría diciendo primero el envejecimiento en sí, ¿ya? Y el envejecimiento como tal puede ser explicado de muchas formas de vista. Puede ser explicado desde la biología, ¿ya? Y desde el punto de vista biológico sería la acumulación de ciertos procesos en mal funcionamiento, ¿sí? En las células, sí, no en el sistema como tal, en las células, ¿sí? Pero uno puede hablar de envejecimiento demográfico, por ejemplo, ¿sí? En ese sentido, nosotros sabemos que la población de Chile está pasando por un proceso de envejecimiento también, ¿ya? Si uno ve pirámides poblacionales de los últimos años, uno ve que la natalidad en Chile cada vez es menor en comparación con la población que es adulta, por así decirlo, ¿sí? Yo he visto que esa pirámide como poblacional, que los países como desarrollados generan esas pirámides Claro, donde ni siquiera llegan a ser pirámides hoy por hoy, son casi verticales. Así claro. Sí, hasta pirámide invertida. sí, de hecho, usualmente los países más desarrollados, justamente, dado que en teoría aumenta la calidad de vida, aumenta la esperanza de vida también, hay mayor cantidad de población que va hacia los 60, 70 años, por ejemplo, y
es una tendencia también en muchos países que la natalidad baje mucho, ¿sí? Entonces lo que nosotros observamos es que la población entera tiende a ser mucho de, digamos, de edades como 30, 40, 50, 60, etc. ¿Sí? Entonces nosotros podemos también hablar de envejecimiento demográfico, ¿sí? Podemos hablar de qué le pasa a una persona cuando envejece. Ahí como que aplica lo que comentaba antes, como que estudia también el ámbito sociológico. Claro. Claro. Yo ese tópico lo dejaría afuera, ¿no? Pero yo me iría más al biológico. Sí, no. Celular, no, obvio, sí. Vamos a hablar de la biología más que nada porque, bueno, el envejecimiento ha sido un tema multidisciplinario y lo podéis ver de muchas formas. Podéis ver cómo el envejecimiento es visto desde el punto de vista desde las diferentes culturas, por ejemplo. Como diferentes culturas del mundo, algunas valoran mucho el envejecimiento y otras, las más occidentales, no tanto. Por ejemplo, ¿sí? Aquí en Chile solo se ve la sube y la sube banco. Hay hartos problemas también con cómo la gente ve lo que significa envejecer, que es otra cosa que tiene que ver con mitos relacionados al envejecimiento en sí. Es más que una manera biológica de envejecer. Sí. Tiene bastante, por lo que me doy cuenta, pero tiene bastante de sociológico. Tiene un poco de todo, digamos. La idea un poco también es, claro, uno parte desde el discurso biológico, pero como casi naturalmente te metes a otros temas. Porque el envejecimiento en sí es un tema multifactorial también. Es que claro, por ejemplo, yo lo veo como que uno dice que no quiere envejecer porque, o sea, tú ves, ejemplo, aquí en Chile y asumes que una vejez es mala porque, bueno, uno que no es millonario, asume que no va a ser viejito, va a tener que ir al sistema de salud pública, lo va a pasar mal, entonces uno ve a la gente, a sus abuelos que tienen mala salud, entonces uno lo ve y dice, ¿sabes qué? No quiero llegar a viejo porque no quiero estar así, ¿cachai? Claro. Porque igual de repente veo como personas adultas así, viejitos que están súper bien para como, ¿sabes qué? Yo si llego a viejo quiero estar así. Pero generalmente eso no se da, pero da mucho aquí yo conozco que las personas adultas mayores están pero para la embarrada, y de repente hay personas como de 50 años como que ya están así mal. Sí, es que, mira, y de hecho es muy bueno esa acotación porque de alguna forma la geronciencia también se implica con política, en cierto sentido. Porque, claro, o sea, tú dices, bueno, el ser humano, digamos, hay factores ambientales, ¿ya?, que van a determinar cómo una persona envejece. O sea, y eso en teoría son el ejercicio, alimentación, etc. Pero la política, claro, algo que no íbamos a tocar en este podcast, pero siempre es. Pero mira, la única cosa... Un capítulo dedicado a la mentira y cosas de Greenpeace, como la energía nuclear era mala. Que los transgénicos son malos, bueno, ya. Si quieren ver ese capítulo, vayan como 2 o 3 episodios. El primer podcast que hicimos. Ya. Se escucha súper mal, pero... Sí, ahora la gente tenemos un micrófono más bonito, un micrófono de solapa, así que se debería escuchar todo claro y se debería escuchar bien. Ya. Sí, no, está bien, tranquilo. Metimos en la política. Mira, la cosa es que, de nuevo, la gerociencia habla de estos, digamos, factores ambientales, ¿sí?, del estilo de vida. Pero ¿quién te garantiza que tú vas a tener un buen estilo de vida? ¿Sí? Entonces, eso depende exclusivamente de cómo los gobiernos ven y cómo, digamos, tratan de velar porque la gente, nosotros, ojalá tengamos un buen estilo de vida, ¿cachai? Y ahí te metes con educación, te metes con economía, te metes con otras cosas. En el sentido de, ojalá, favorecer cómo nosotros envejecemos. Entonces hablamos de buena alimentación, o sea, alimentación saludable de calidad. Como el estado de salud de la persona. Claro, pero también se conecta con otras cosas, ¿ya? También se conecta con educación, por ejemplo. También se conecta con, bueno, digamos, el entorno, ¿ya? Hay muchas otras cosas que también, por ejemplo, se vinculan con el cómo uno envejece, ¿ya? Y esas garantías, en teoría, deberían dártelas el Estado. El Estado debería generar un plan de gobierno que ojalá asegure que las personas que ahora están pasando... Claro, que ahora, por ejemplo, nosotros tengamos garantías de que nuestra situación va a ser buena, digamos, y no vamos a pasar hambre, por ejemplo. Claro, que no va a tener que andar pidiendo moneda en la calle. Claro. Y por ejemplo... Ahorrando por una hora para 5 meses en el consultorio. Claro. Chilito. Sí, pues. Y también garantizar los derechos de los adultos mayores, por otro lado. O sea, que hayan buenas pensiones, digamos, buen acceso a salud. Eso es súper importante. Sí.
Bueno, en teoría básicamente todo lo que ya dije antes, pero también aplicado para los adultos mayores. ¿Sí? Esa es como el área social de género. Claro, ese es como el área más social. ¿Sí? ¿Cómo se mete todo? Por eso... Yo pensé que iba a ser más molecular. ¿Se sigue ramificando esto? Sí, no, sí. ¿El corazón lo quieren poner? La TVA, corazón. ¿En qué momento aparece de ahí? No sé. Sí, como les decía, uno puede hablar del envejecimiento como un proceso biológico todo el tiempo, pero estamos hablando de seres humanos y a los seres humanos les pasan cosas. Los seres humanos viven en comunidad, los seres humanos viven bajo ciertas condiciones y en ese sentido uno no puede obviar todo lo que sería la psicología, la sociología, todas las otras disciplinas, digamos, ¿sí? Y eso es bien interesante porque, por ejemplo, en mi trabajo de tesis tuve que hablar mucho con gente de psicología, tuve que hablar mucho con gente de sociología, de alguna forma, para que el producto de divulgación que iba a ofrecer tuviera toda esa visión como más multidisciplinaria, que es un poco lo que yo traté de buscar y que ojalá la gente que participó de eso se haya quedado con eso. Y al menos yo lo comprobé así con los tests que hice y toda esa cuestión, ¿sí? A ver, entonces, vamos, yo no te varias preguntas. Dale. Vamos a tu área de estudio. Ya. ¿Qué es lo que tú estudias en tu tesis o lo que vas a hacer? Mira. Porque mencionaste que estudiaste en el ¿cómo se llama? El Centro de Geociencias Salud Mental y Metabólica. Claro. ¿Qué hiciste en tu tesis? Sí. Mira, ¿qué hice en mi tesis primero? En mi tesis, yo, como soy divulgador científico, o aspiro a serlo, como yo aspiro a ser divulgador científico al menos, la idea un poco es tratar de todo este conocimiento que es sumamente valioso para las personas, darles ese conocimiento a la gente, ¿sí? Y para eso traté de buscar una forma, considerando la pandemia que está encima, porque yo antes de esto pensaba en hacer otra cosa totalmente diferente, pero... Sí. Estoy seguro que esto no es línea temporal que van a borrar. Sí, se metió un poco en política. Sí. Va a aparecer lo que digo. Y bueno, pues la cosa es que debido a la pandemia tuve que adaptarme a la pandemia obviamente. Y la idea siempre fue hacer una actividad que fuera pensada para estudiantes de media, de hecho, ¿sí? Uno pensará, oye, pero el envejecimiento tendría más que ver con gente de adulto mayor, ¿no? Y la verdad de las cosas es que si nosotros educamos a las personas que recién están entrando, digamos, al mundo adulto, al adulto menor, adulto mayor, lo que sea, si nosotros nos educamos, en el futuro, si es que todo sale bien, vamos a poder gozar de un buen envejecimiento, o vamos a pelear para que los derechos de las personas de la tercera edad se cumplan, ¿sí? Eso es un poco, tiene como un discurso también más de como humanista quizá, y yo soy biotecnólogo, por eso mi tesis es bien especial en ese sentido. Pero justamente la idea es más del área social. Es más del área social, pero se basa en la... Claro. La biología como Claro. figura, Sí. la sociología que está Claro. Claro, entonces finalmente la idea es que a partir de la biotecnología, a partir de la biología, generar un producto de divulgación científica que genere un impacto positivo sobre el conocimiento y la comprensión de la geociencia por un lado y por otro lado del envejecimiento en sí, ¿sí? Y eso, bueno, en la práctica lo tuve que ejecutar con diferentes estudiantes de tercero medio, de diferentes colegios, en diferentes realidades totalmente distintas. ¿Esa fue la práctica como tu tesis o fue tu práctica práctica? No, esa fue mi tesis en sí. Ah, Fue la tesis donde tenía que poner en prueba diferentes tests más como humanistas también, que yo no cachaba, y que tuve que aprender también hablando con otras personas. Diferente encuesta, entrevista, diferentes otras cosas. Bueno, ya el mismo taller consistía en 4 sesiones de hora y media más o menos, donde los cabros venían todos los días, era bacán. Y hacíamos hartos juegos también, porque a mí me gusta como que la gente, didáctico. claro, que sea didáctico, que no sea como ¿Qué me una... enseñaba? ¿Cómo fundar? Mira, la idea era un metarrelato, un poco de presentar primero qué es la gerociencia, obviamente. Pasar por lo que serían los mitos del envejecimiento, porque existen muchos mitos que cada uno, yo me incluyo, yo también tenía muchos mitos antes de empezar este proceso. Pero como quien dijo. Yo por eso es como lo comparto, si lo tengo como copiado, oye, no hablemos. Ya, La bacán. persona que no es como lo que no lo ramifiquemos más y hablemos. Mira, hablar sobre mitos del envejecimiento, que les puedo hablar en un ratito más de qué se trata,
hablar de demencia, que también es algo bien mitificado en la sociedad. Como lo he notado, como el sistema nervioso, el Alzheimer y esos puntos. Claro, hablar en este caso de demencia quizás de un punto de vista más psicológico, lo que se conoce desde la psicología, y después ya empezar a meterme en lo que es más biológico. Entonces... Yo no conozco nada, como que me interesó mucho eso porque, como ya desde el punto de vista biológico, como cuándo ya es demencia y qué factores Claro, lo detonan. A ver, claro. entonces, ¿qué le enseñaba a los niños? En esa parte estábamos, antes Sí, de sí. empezar a los mitos. Sí, ahí digamos que hasta la parte de demencia se cerraba ya una sesión entera, que era un poco el punto de vista gerociencia y sociedad, por así decirlo, ¿ya? El segundo punto era tratar de, ojalá que los cabros estén actualizados con los temas del sistema nervioso, porque ya que Gero se entra mucho en lo que serían las enfermedades neurodegenerativas, no le puedes explicar a alguien eso si no cacha lo que es una neurona, por ejemplo. ¿Sí? Entonces había una sesión específicamente dedicada a explicarles o recordarles cómo funcionaba el sistema nervioso, cómo funcionaba el cerebro, algunos mitos también relacionados con el cerebro, que es muy bacán también, neuromitos. Cosas relacionadas con las neuronas, microglías, astrocitos, oligodendrocitos, etc. Y todo enmarcado en buscar aplicaciones también que sean didácticas, que sean lo más dinámico posible, no que sea una clase más, sino que sean charlas cortas, muy acotadas de 15 minutos y el resto puro juego, así como hacer cosas bien interesantes. Eso era otra sesión, ¿sí? Y después la otra... ¿Cuántas sesiones eran? Eran 4 sesiones, sí. La tercera sesión, y todo esto gratis por si acaso. O sea, la gente en verdad era como... Mi paga era lo que me daba Jero nomás. Pero acá la idea es como... ¿Qué te daba, Jero? Envejecer. El almuerzo. Y te pagué el pasaje solito, tipo. Sí. No, pero... ¿El centro de salud de Jero? Sí, Ya. me ofrecían un sueldito como... O sea, era un sueldo de tesis en ese momento. Entendemos los sueldos. Sí, sí, pero bueno, era como para mantenerme vivo. Y bueno, igual vivo en la casa de mis padres todavía, así que igual no tengo tanta necesidad en ese sentido. Después la sesión 3 ya era meterse ya en los conceptos más duros, que sería entender, por un lado, los marcadores moleculares del envejecimiento, ¿sí? Y cómo estos se asocian al cerebro, que es otra cosa súper importante, porque tú puedes hablar de eso, de los marcadores, Ese pero... punto así no me interesa. Ahí podemos hablar de todo lo que quieran, en realidad. Hay hartas cosas bien... Hay historias bien bacanas de ese mundo también. ¿Y la cuarta sesión? No, calma, era marcadores de envejecimiento y después enfermedades neurodegenerativas. Entonces hablar de Alzheimer, hablar de las características, de lo que se sabe de Alzheimer al menos, y de lo que se sabe de Parkinson también, que es otra enfermedad de carácter neurodegenerativa, ¿sí? Y después la última sesión ya era, bueno, ustedes saben todo esto, ahora veamos qué se sabe respecto a la salud, qué podemos hacer, ¿cachai? Y ahí meterles todo lo que sería, ojalá, digamos, por qué tenemos que llevar a cabo una vida saludable, ¿sí? Y después al final había como una especie de foro que también hacía, que era muy entretenido, que era sobre cuáles eran los descubrimientos más interesantes en el mundo de la gerociencia, porque actualmente hay muchas investigaciones farmacológicas que buscan de alguna forma controlar algunos de los marcadores moleculares del envejecimiento para de alguna forma favorecer un buen envejecimiento. Uy, yo leí hace poquito una noticia, no la guardé ni la leí entera, pero leí el titular nomás, que decía como que científicos descubrieron como o revertir como el envejecimiento, como que así como celularmente. Claro. Está interesante eso. No lo leí porque en verdad estaba cargando. Yo dije, oh, interesante, sigamos. Yo he visto los trabajos de Cálico, de Google. Ya. Y porque Google y Facebook tienen líneas de investigación, Facebook la sacó recientemente. Facebook también. Sí, y la esposa de Zuckerberg, que es doctora. ¿En serio? Sí, y es doctora en degeneración neurológica. Oh. Entonces, ella dirige el asunto. Buena. Pero hasta el momento no he visto mucho. Digo, he visto papers nomás, pero... Claro. A ver, entonces... Vamos a la tercera sesión. No, ahí Sí, está la ya, cuarta. vamos. No, ahí está la cuarta, de hecho. Ah, sí, la cuarta era también. vida saludable más avances en la gerociencia. Y ahí cerrar con lo que sería el futuro de la gerociencia y ahí dejar el discurso completo. Cerramos. Sí. Yo me iría al tercer módulo, que es marcadores de envejecimiento. ¿Sí? ¿Por dónde nos vamos? O sea, estamos en la parte como Vamos a conociendo ramificarnos más. como envejecimiento y sociedad, como en ese punto estamos, y pasamos a la cineciencia, ¿cachai? Y como démosle ese punto, yo creo, pues, si te tinca, ya que Ya. hablamos de eso.
marcadores Ya. de envejecimiento. Es que- O preferíamos como hablar al tiro como ya lo que es conociendo el sistema nervioso y ahí pasamos a los Tienen que marcadores. ver los telómeros. Pero eso, en una de esas preguntas es que una pregunta que dejó el público en el Instagram. Entonces Sí. respondámosla un ratito más porque Sí, son sí. 3 preguntas que tenemos del público. Ya, a ver. Marcadores moleculares del envejecimiento. Un poco lo introduje hace un ratito atrás, que era finalmente cuáles son las características biológicas, digamos que cuáles son los daños moleculares biológicos que se acumulan dentro de las células en el tiempo y que se identifican en diferentes mamíferos. Eso es lo interesante porque quizá la impresión que les dio en algún momento era que uno estudiaba esto en el ser humano mismo. O sea, le abría el cerebro a alguien y... Pero no es tan así. Uno... No se puede aún. No se puede. Aparte que es como un poco... Esto es con otros mamíferos. Esto es con otros modelos animales, en este Ah, caso. vale. Claro. Acá... No, Sí, acá lamentablemente, para bien o para mal, se usa mucho de lo que son los ratones, por ejemplo. no, sí. Siempre hablaba de una ratita, ¿sabes? Que debemos poner como una ratita en honor a su sacrificio. En Sí. nuestro- Hoy hay una escultura, La escultura de la ratita esa. ratita científica. Sí. Bueno, nuestra siguiente invitada también ha agotado muchas ratas, no, gracias. Sí. Bueno, Ay, ¿qué estudian ahí con los ratones? es que, mira, bueno, uno puede estudiar desde los ratones, por ejemplo. Puede estudiar también a través de modelación informática. Eso también se puede hacer. O también se puede hacer, bueno, se pueden hacer en varios seres vivos en realidad, pero Modelar el desarrollo celular en computador. más que el desarrollo celular es como modelar ciertos procesos particulares, ciertas reacciones químicas especiales, ciertas cosas, ¿cachai? ¿Son fiables? ¿Pero ofrecen los mismos resultados que un organismo biológico? En teoría sí, depende mucho del estudio igual, depende de lo que estés haciendo porque hay cosas que no están modeladas todavía, digamos, ya. Hay cosas que todavía, de hecho, no comprendemos nosotros, entonces, como, No se lo vamos a mostrar a una máquina. claro, cómo pasarle esa información a la máquina. Entonces, claro, lo que se hace mucho, y también se puede hacer como estudios con células individuales, que es otra cosa, que se llaman células inmortalizadas, por así decirlo, que es otra historia bonita también que les puedo contar. Pero en el fondo la idea es analizar desde el punto de vista más, digamos, celular lo que va ocurriendo dentro de la célula. ¿Qué pasa si esta célula tiene esta mutación, por ejemplo? Es como lo más sencillo, ¿cachai? Y tú ves, por ejemplo, con diferentes aparatajes, con microscopía sobre todo, que se usa harto y es muy precioso. ¿A qué le pasa a esta célula si tú, por ejemplo, modificas los canales de calcio? Puede ser una suposición, ¿cachai? Y tú veis que la neurona, por ejemplo, se ve de esta forma, y empieza a hacer estas cosas, empieza a fallar su sinapsis, ponte tú, ¿cachai? Y esto lo ves en un microscopio, así en vivo. Sí, po. Se puede ver en... Hay técnicas de inmunofluorescencia que te permiten seguir registros temporales de eventos. Pero esto es un ser vivo vivo. No, esto fuera del ser vivo. Como Se sacan células y se ponen en un pellet. crear una placa, digamos, sí, se hacen crecer y tú simulas ciertas situaciones, ¿cachai? Y esas situaciones, bueno, y la idea es que, claro, tenéis que tener alguna clase de marcador. Entonces, ahí la metodología se mete como de cabeza, porque tú podéis como... tú ahí podéis hacer cualquier cosa, podéis como... Desde insertar un gen que te dé una proteína GFP, una proteína fluorescente verde, que en la imagen probablemente ustedes lo ven como, oh, mira una proteína, una célula verde, por ejemplo, ¿cachai? No, es una proteína, se le inyectó se le inyectó el que produciera esa proteína. Exacto. Y usualmente eso no lo hace uno no lo hace porque sí, lo hace porque ese reportero, el gen en sí, está unido a otro gen bien especial que te interesa estudiar. Entonces, ese que estás estudiando, lo estudias a través de estas fluorescencias. Claro. El GFP simplemente es como un indicador para decirte, oye, esta cuestión sí está funcionando, ¿cachai? Y la célula sí está haciendo lo que te Está interesa hacer. produciendo esa... Claro. O ¿Y eso lo ya... insertan con? Eso se hace por técnicas de biología molecular, como, a ver, electroporación, por ejemplo, que es aplicar una... Sí, mira, ¿Qué es electroporación, güey? básicamente es tener la célula y le generas... Me oye, siento un ignorante. no, loco, si el mundo de la tecnología es maravilloso. Sí, hay como harta historias que podemos hablar como todo el día, si querías. A ver, Mira. Mira, ¿cómo le metemos un gen y de ahí seguimos? ya, ¿cómo le metemos un gen a la célula? Podéis, por ejemplo, usar la electroporación que consiste en... Si tienes la célula, ya, imagínate que aplicas ciertas ondas, por ejemplo, ¿ya? Que hacen que la membrana de la célula se le formen hoyitos, se le formen poros. Entonces tú le pegas, le pasas el gen, digamos,
y simplemente el gen pasa físicamente al interior de la célula. ¿Cómo se añade ese gen a la cadena de ADN? No se añade, en realidad. Queda ahí. Queda ahí, queda como a merced de la suerte. Entonces puede aparecer el mecanismo, la maquinaria de lectura del ADN. ¿O qué proteína es? Uf, ya eso ya es como biología molecular como muy elemental, espérame. Porque tiene que ser toda la maquinaria de transcripción, finalmente. La lectorasa. No. No, la proteína esta que lee esta cadena de ADN. Sí, se genera un ARN mensajero y ese ARN mensajero se lee por ribosomas y los ribosomas generan la proteína. La proteína que tú quieres producir. Exacto. Y la producen con el marcador fluorescente ya instalado. Exacto, esa es la idea. ¿Ese marcador fluorescente no altera la función de la proteína? No, generalmente siempre se construye de tal forma de que esté en una posición que no le haga nada, ¿cachai? Que sea como, que no esté en el mismo sitio de acción, por así decirlo. En el microscopio yo puedo ver ese gen, digo, puedo ver que es un libre, ¿no? Claro, podéis ver la consecuencia, finalmente. ¿Qué microscopio ocupa? Sí, no hablo de... Una proteína dentro de una célula que ¿estamos hablando de nano o de Estamos hablando de escalas micro, más o menos. Sí. No, mira, no estoy hablando de los microscopios que tú compráis como de... No los ópticos tradicionales. Claro. No, hablamos de una escala mucho mayor. Y de hecho, si es de fluorescencia, la fluorescencia, y esto ya es matefísica, la fluorescencia solo funciona si tú emites a la célula cierta luz, ¿cachai? Claro, en este caso hablamos de UV, ¿ya? Entonces, eso solamente se logra con un microscopio especial que se llama microscopio confocal. O sea, le tira UV para que rebote. Claro, con un rayo. En efecto visible. Claro, un rayo láser le llega a la muestra. Obviamente no podéis tirarle el rayo de mucho tiempo porque si no se echa el UV igual puede destruir el ADN. Pues. Claro. Y después tú ves el efecto. Bueno, y esto se hace en una sala oscura en la general porque si el agua intemperie no se ve nada. Pero esto tú después lo ves a cierto... No me sé exactamente cuál es el aumento. Pero lo ves a cierto momento y de hecho hay microscopios confocales que están incorporados a computadores. Y tú puedes ver en el computador en vivo qué es lo que va ocurriendo. Tú ves así como, bueno. No sé, es precioso. Mira, hay casos donde no funciona y esos días son tristes, pero cuando funciona y funciona bien. ¿Cachai? Y bueno, ese es un mecanismo de transcripción. Estamos viendo el marcador. Sí. Y de ahí. Mira, sí. Sí, hay múltiples marcadores del envejecimiento. ¿Ya? Y este fue el método de estudio de uno de ellos. Este fue el método de estudio de uno de ellos, exacto. Del que tiene que ver con proteínas. Pero tú podéis ver ADN, por ejemplo. O podéis ver. Son las proteínas que hablamos delante, que proteínas que se producen mal, claro. Proteínas que se acumulan y estorban, básicamente. Claro. O que hacen mal su función. Claro, exacto. Sí, en ese sentido, ese marcador en sí se le llama. Tiene un nombre particular que tiene que ver con pérdida de la proteostasis, ¿ya? Proteostasis es un término que es básicamente el equilibrio de las proteínas que están bien versus el equilibrio de las proteínas que están mal, ¿ya? Y las células ¿Naturalmente puedo tener proteínas que estén mal? Sí, pasa. Me encanta esta energía, proteostasis. Sí, no entendí todavía. Todos los biología celular como proteína, estasis. Sí. Es como equilibrio de proteína. Sí. Yo solo se puede ponerle nombre a la enzima. Protolactasa. Como uno de biología solo sabiendo griego, así. Sí. Mira, tranqui. A ver. Todos nosotros podemos generar en algún momento proteínas fallando, en mal estado, ¿sí? Pero las células no son tontas, tienen mecanismos para limpiar esas proteínas en mal estado, ¿sí? Dentro de la misma célula. Hay veces donde podéis exportarlas, podéis como tirarlas afuera, o podéis como... Hay células también que se especializan en... Claro. Hay células que se especializan en todo eso y comérselo y bueno, aquí no pasa nada, ¿cachai? Claro, o sea, mira, la fagocitosis en cierto sentido es más para bacterias, por ejemplo, para infecciones. Fagos comen como células completas. Sí. Pero hay células también que se encargan de justamente limpiar esta basurita que se genera. Proteína, comprar una célula completa, una es mucho más chica. Sí, mocos así. En masa son un problema, pero solas en verdad no son tan problemáticas para controlar, ¿sí? Entonces, las mismas proteínas, las mismas células, por ejemplo,
pueden decir, ya, ¿sabéis que tú estáis fallando mal? O tú estás en exceso, que es otro detalle. Que hay veces que tenéis demasiadas proteínas de una cosa que en realidad no necesitáis hacer, ¿cachai? Un exceso de algo. Y la célula es inteligente, pues te dice ya, voy a marcar esta proteína en particular para borrarla, ¿ya? Naturalmente, sí, la proteína es marcada y se va a una parte de la célula que se llama protosoma, que no alcanza a ser un organelo, es como una, imagínenselo como una licuadora, que agarra la proteína, la deja como en una tirita, y la agarra y la va licuando, por así decirlo, y te va dejando los aminoácidos solitos, ¿cachai? No, sí, es muy bacán. La base, que la mente de todos los organelos, pero eran como 5 y ahora como no. Mira, y lo otro bacán es que en otros casos podéis formar también, está lo que se llaman los lisosomas también, que son otros organelos, sí, organelos que son como unas vesículas finalmente. Y estas vesículas dentro tienen un nivel de acidez alto, ¿ya? Un pH alto, ¿sí? Entonces, básicamente se forma una vesícula en un grupo de proteínas que están en mal estado y se llevan a la organelos también, y se llevan a este lisosoma y por dentro se va triturando, se va licuando todo. Sí, o sea, el lisosoma limpia las proteínas malas. Claro. Que fueron marcadas. Que fueron... No, y otra encima que marcan las malas. Claro. La marcas. No, se llama, el proceso se llama ubiquitinación. Ya. Y ese ubiquitinación es para proteínas que le ponía una cuestión que se llama ubiquitina. Entonces, no vale la pena explicarlo demasiado, pero que la marca y se va a la muerte, y se muere, ¿sí? La lleva a morir, ¿sí? O a desaparecer, no sé. Y se recicla. Y la célula anda feliz porque tiene más aminoácidos para volver a usar para otras cosas. Bueno, entonces... Entonces, uno de los problemas en el envejecimiento es que todos esos procesos de limpieza van empezando a fallar. ¿Cachai? Ese es un problema. Y como en los procesos de falla... ¿Sería otro marcador? Claro. Porque sería... Falla el proceso de limpieza. Falla el proceso de limpieza. Entonces se acumulan estas proteínas malas en la célula. Claro. Y son mal funcionamiento. Exacto. Wow. Sí. A ver, ¿por qué fallan estas? Eso es el misterio. Hay veces... ¡Se lo supiéramos! No me gustaría. Si lo supiera tendría el Nobel, pero... A ver, para allá vamos. Sí, no, sí, hay... Mira... Si tuviera una imagen así para mostrarte todos los procesos que hay en las células y que se afectan con lisosomas... Que entre la imagen. No. No, pero hay muchas conexiones, hay muchas proteínas participando, hay muchos entes externos que pueden hacer algo, hay un caos. Así que, para simplificar las cosas, no lo sabemos tanto. ¿Cachai? Hay cosas que sabemos, pero hay cosas que no sabemos para nada y que están tratando de investigar, ¿sí? Así avanza la ciencia. Así avanza la ciencia. Y eso es como 1 o 2 marcadores que he hablado recién. Tenéis como especie reactiva de oxígeno. ¿Cómo? Especie reactiva de oxígeno. Especies reactivas de oxígeno. Sí, probablemente lo conocen como ROS, la mayoría. ROS. No hay que los radicales libres. De hecho, son primo hermano. De hecho, son lo mismo. ¿Ya? Hay una historia muy bacán de esto y muy triste, y es que la especie reactiva de oxígeno fueron los primeros, fue casi el primer marcador de envejecimiento que se ha descubierto, ¿ya? Y bueno, ¿cuál es la idea? En la mitocondria, y ahí sale el meme de la mitocondria de Powerhouse, de ser, que todo el mundo... No lo sé. No, pero siempre parece como la imagen de la mitocondria y dice, no, si la mitocondria... ¿Qué aprendiste en el colegio? Ah, no, la mitocondria es como la que fabrica energía de la célula. El ATP. El ATP. Sí. Y la cosa es que, bueno, cuando hace eso... Una consecuencia indirecta de eso es la fabricación de estas especies reactivas de oxígeno. Estos radicales libres, en el fondo. ¿Sí? Especies reactivas. Especies reactivas de oxígeno. Y bueno, estas especies reactivas de oxígeno pueden interactuar con múltiples cosas, ¿ya? Dentro de la célula. Cuando están en exceso, también, y acá un tema que siempre se va a reproducir es que las cosas en exceso son malas. Ese es como el consejo de la abuelita. De la toxicología, lo decía. Sí. ¿Qué cosas en exceso? Sí. Acá en los marcadores pasa lo mismo. Que hay muchas cosas que a niveles normales, digamos, o controlables, funcionan súper bien. De hecho, los radicales libres o las especies reactivas de oxígeno cumplen funciones súper importantes en la señalización celular. ¿Qué significa especie reactiva de oxígeno? Me refiero
que tienen realmente un oxígeno conectado, una cadena con... Claro, en la estructura hay un oxígeno que tiene un electrón desapareado. ¿Cachai? Y es... Se quiere enlazar. Exacto. Y como se quiere enlazar, se enlaza, pero se enlaza al azar, casi, ¿cachai? Mira lo que te falta un electrón. Claro, o la altera, digamos, ¿sí? Y no solamente proteínas, pueden ser la membrana plasmática, puede ser el ADN. Entonces hay diferentes... ¿Puede entrar al núcleo? Son cosas enanísimas, entonces puede... No, se meten todos Sí. lados. Siempre lo hay en cualquier lado, pero están metiéndose. Sí. Necesito buscar... ¿Pero son grandes? ¿Son cadenas? No, son un oxígeno, ¿no? por ejemplo, el NO, por ejemplo, o el... Ah, ya sí, conozco la familia de NOx. Claro. Claro. O bueno, hay más, pero son moléculas... Realmente son moléculas de 2-3 átomos que andan por ahí. Claro, 3, 4, 5, no sé. Por una cosa enana que puede pasar por la membrana como Pedro por su casa casi. ¿Cachai? Puede afectar al ADN en algunos casos, cuando está en exceso. ¿Ya? Ahora, como les decía, lo importante es que sí cumplen funciones para la célula. ¿Sí? Y más que las especies reactivas de oxígeno en sí, el problema es que justamente las proteínas que se encargan de regular estas cosas, dejan de estar en el envejecimiento. ¿Cachai? A eso se le llaman proteínas antioxidantes. De hecho, el término antioxidante es como súper mercantilizado. Sí. Y ese es un tema muy bacán porque que puedo justamente desmentir ahora. El tema de los antioxidantes. Sí. El tema de los antioxidantes a principios del siglo XXI, final del siglo XX, era como ya el tópico, así como. Cuando se descubrió los ROS, los radicales libres en realidad, toda la gente decía, ya mira, si usamos antioxidantes, como son opuestos, digamos, no vaya a tener un envejecimiento mejor, así como el eslogan. Y sabéis que han habido estudios. Yo tomo vino porque tiene alcohol antioxidante. O sea, que no me sirve tomar vino. Y toda esa queja que tengo para nada. No, el vino hay efecto antienvejecimiento, pero es por otra cosa, por otra molécula que tiene, que es el resveratrol, que es otra molécula que se asocia con ciertos procesos. No conozco muy bien la historia. O sea, tiene cierto grado de realidad, cierto grado. Justificación para tomar. Había como una recomendación que un profe me dijo que como un vaso de vino como no sé si el día o a la semana, no sé. Pero te puede generar un cierto como efecto de como bueno, por así decirlo. Sí, volvamos a la antioxidante. Sí, perdón por irme por las ramas, pero es que ya, el tema es que a principios del siglo XXI se hacían estudios, ¿ya? Porque mucha gente estaba interesada en esto. Y de hecho hay una sociedad entera de científicos que justamente veló por el tema de la especies reactivas de oxígeno por mucho tiempo, ¿sí? Y se hicieron estudios con personas, con seres humanos, que tenían alguna clase de enfermedad, por ejemplo, o que estaban en proceso de envejecimiento, ¿sí? Y los resultados que dieron esos estudios es que al final de cuentas usar antioxidantes no te genera un efecto, casi como que genera como un efecto neutral, como que no pasa nada. Y en algunos casos, cuando había exceso de antioxidantes, generaba un problema en la salud también. ¿Cachai? No, o sea, para el envejecimiento en particular no. No sé, ahí ya no desconozco qué onda los antioxidantes con otras cosas, ¿ya? Pero al menos en envejecimiento puedo decir con certeza que no hay un efecto garantizado, o no hay un efecto que haya sido como validado por la ciencia respecto al envejecimiento, ¿sí? ¿Y cuál es el interés de la gente que estudia antioxidantes en realidad? Es justamente ver qué hacer con las proteínas que están fallando dentro de la célula. ¿Cachai? Porque recuerda que habían proteínas que se encargaban justamente exacto. Claro, entonces y esas no se están produciendo. Claro, hay algo que impide que se produzcan. Entonces, esa es otra rama de estudio propia donde la gente busca justamente ver, ya, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos? ¿Cachai? Estos sistemas funcionan espectacular como bebé, niño, adolescente. Claro, o sea, sí, en teoría sí. Y a medida que pasa el tiempo se pasan cosas. ¿Cuándo empiezan a fallar? ¿Hay alguna edad? Es que no hay como una edad particular, si depende exclusivamente del entorno en realidad, ¿cachai? Hay veces donde estáis más expuesto al sol, no sé, o estáis más expuesto a comida poco saludable. ¿Y entonces existe un entorno ideal? ¿O es natural? Por ejemplo, si estamos todos en un sistema perfectamente adecuado, igual no vamos a envejecer. No, o sea, eventualmente sí, pero vamos a envejecer bien, ¿cachai? Esa es como la idea. Se van a acumular ciertos daños igual. ¿Envejecer bien es
No tener enfermedad. no tener, claro, no padecer enfermedades graves como crónicas, como demencia, por ejemplo. La rodilla. La rodilla. ¿Cachai? Y ¿Es eso que tengo 15? sí, es una cosa súper interesante que voy a tomarme de una cosa que se explica en el discurso que hacía con las primeras sesiones, que tiene que ver con el tópico de qué pasa en el cerebro con el envejecimiento, ¿sí? Y cuando se hacen estudios con personas, se sabe que a medida que pasan los años, una persona va perdiendo ciertas capacidades, ¿ya? Van haciéndose menos eficaces, no como que las pierde a cero, ¿ya? Pero van a haber habilidades como, no sé, memoria de corto plazo, memoria de trabajo, etcétera, que van siendo un poco menos eficaces que antes, que cuando estás en tus 20, ponte tú. Pero hay otras habilidades como, no sé, pues conocimiento, vocabulario, qué sé yo, que van aumentando incluso, o que se mantienen. Entonces, igual ese otro mito que mucha gente tiene, que el envejecimiento en sí va a ser la reducción de todos tus bienes, o sea, de todas tus habilidades y vaya a quedar en la caca, ¿cachai? No necesariamente. Y cómo ese deterioro en el tiempo va evolucionando una demencia, por ejemplo, depende en gran parte de lo que hacemos como cotidianamente, de cómo nos alimentamos, de cómo hacemos ejercicio. De hecho, el ejercicio físico es súper importante. Sí, si alimentarse de un antioxidante no influye. ¿Qué influye? A ver, mira, podría hablar del cerebro en particular, ¿ya? El aguacate. Bueno, palabra internacional. El omega 3. Para nuestro público. El omega 3. O la parte del Chile. Mira, hay varias cosas, y hay una a tomar de la última sesión igual, que tiene que ver con vida saludable. Bueno, hay estudios que tienen que ver también con dietas, ¿ya? Una parte de la gerociencia se encarga de ver, a ver, dieta cetogénica, por ejemplo, o dieta de restricción calórica. Cetogénica. Básicamente el homólogo va a decir dieta alta en ácidos grasos. ¿Cachai? Que algunos... ¿Eso es buena o es mala? Calmado, déjame llegar al punto. Solamente quiero presentarle cuáles son las opciones de la mesa, ¿ya? Restricción calórica, dieta cetogénica, y el otro es fasting, que es como comida intermitente, por así decirlo. Entonces comer ciertos días y otros días no. ¿Qué? Sí, Yo sabía que la reducción esa servía. sí, mira, es que hay cosas, porque probablemente la gente, hay como influencers que promueven estas cosas, ¿ya? Y eso tampoco está bien, porque igual tienen efectos negativos en la salud si no están controladas bien, ¿ya? No es comer por comer, es como... Hay ciertas cosas que tienes que saber antes, ¿sí? Claro, igual uno siempre tiene que adaptar todo a su organismo porque todos los cuerpos varían mucho. Claro, claro. Y bueno, en el caso de, por ejemplo, la dieta cetogénica, como había mencionado, es una dieta alta en ácidos grasos y baja en carbohidratos, ¿ya? En el cerebro esto significa que en vez de usar glucosa como fuente de energía, va a usar ácidos grasos como fuente de energía, ¿ya? Porque las células pueden usar ácidos grasos, ¿ya? De hecho tú dijiste omega 3 y de hecho sí, va de la mano con eso. Sí. Claro, hay otra ruta que no es la ruta como clásica de La glucosa ya está lista como para... Es que, claro, tú le decías al cerebro, oye, mira, ¿sabéis que en vez de usar glucosa, en vez de irte por la glucólisis y hacer todo el ciclo de Krebs, qué sé yo, usa lípidos? Y el cerebro dice, pucha, ya, pues, bueno, que no tengo otra opción. Pues. Entonces usa otra ruta metabólica. ¿Puede que el cerebro ocupaba solamente azúcar? O sea, puede, pero hay unos detalles igual, muy importantes. Como adaptación a ese tipo de dieta, tal vez. Claro. Que no creo que sea como de repente, como ya no tengo azúcar, voy a usar ácido graso. Claro. Sí, o sea, en teoría los ácidos grasos igual pueden ser consumidos por el cerebro hasta cierto punto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esa dieta? ¿Qué es un ácido graso? El omega 3 es un ácido graso. Sí. Las grasas de la carne son ácidos grasos. No exactamente, los ácidos grasos son Ácido graso y el distinto de la grasa. Claro. No es comer como Los carne. ácidos grasos son aceites en general. Sí, son aceites. Omega 3, omega 6, omega 9. Son básicamente un triglicérido y una cadena como de carbohidratos, si no me equivoco. Sí. Sí. Entonces, si no me equivoco, igual puedo estar equivocado. Y las grasas no, las grasas son macromoléculas de... Claro, cuando estamos hablando de grasas pueden ser otras cosas también. Pueden ser colesterol, puede ser... Por ejemplo, hay unos que son buenos, no. Claro. No es lo mismo que grasa es... ¿Qué es grasa? Uf. Es que grasa tú puedes decirle como a lo que se acumula en el cuerpo, por ejemplo. ¿Cachai? Uno usualmente...
el término más como científico sería hablar de lípidos en realidad. ¿Cachai? Ya. Una buena macromolécula. Claro, la grasa sería como lo que se te acumula en el cuerpo. Cualquier reserva que el cuerpo tiene ahí. Claro. Generalmente las personas la tienen muchas reservas. Pero espérate, no es la misma que comemos. La grasa del cuerpo la descompone y la guarda como Y ahí sacan los líquidos. Claro. Y eso son energías de reserva. Sí, pues, claro. De largo plazo. Claro. Claro, que se No como los puede. carbohidratos que serían como técnicamente inmediatos, ¿no? Claro. Nada que ver. O sea, claro, los carbohidratos las células los prefieren porque están acostumbradas a eso, ¿cachai? Más fácil el Entonces, proceso. claro, entonces tenéis toda la glicólisis de agarrar un... Ya, a ver, volvamos más. Sí, Volvamos sí. al marcador biológico de degradación neuronal. En ese estado. Antes de pasar, porque ahí nos metimos al cerebro. Sí, nos metimos en el cerebro. La alimentación del cerebro y pasamos a la parte Estamos Sí, del sí. tipo de Estamos en la alimentación. tierra. Sí, Marcadores celulares de degradación del cerebro. O por ahí va. ya, a ver, voy a volver entonces muchas otras porque igual habían otras cosas. Sí, que No, nos metimos yo en ahí en la dieta. nos metimos Sí. en comida, pero Que- es que, mira. que somos gigantescos ese campo. Sí. Estamos como una hora. Sí, podemos pausar. Estamos en pausa. La pausita, mira, igual. No, pausa. A ver. Ya, perdonando la pausa, vamos a continuar. Ya, perfecto. Estábamos en las dietas para Sí. el cerebro. Sí, bueno. El cerebro en sí es uno de los órganos que usan la mayor cantidad de energía en el cuerpo. O sea, consumen como el 20% de la energía digamos, de lo que tú consumes, ¿ya? Son altamente consumidores. Y el tema de la dieta cetogénica, un poco, era justamente reemplazar la fuente de energía, ¿cachai? Tú le decías al cerebro, ya, usa líquidos en vez de usar, o sea, usa ácidos grasos en vez de usar carbohidratos, ¿ya? Los estudios a nivel clínico han mostrado que si bien hay algunos efectos positivos respecto a la dieta cetogénica, los pacientes que se someten a esta dieta cetogénica sufren otras cosas, ¿ya? Tienen problemas intestinales, tienen problemas de bienestar, hay como asociados otros problemas que tampoco no son muy favorables, ¿cachai? O sea, la dieta cetogénica como que busca mejorar la condición del cerebro en sí, pero en otros, algunas personas tienen como efectos Colaterales, claro. colaterales, claro. Claro. O sea, no es como muy recomendable. No. ¿Y por qué menciono la dieta cetogénica? Porque la idea en algún futuro es reconocer de toda la dieta qué es aquello particular, aquella molécula, digamos, que te favorece en el caso del envejecimiento, que genera ese efecto positivo que sí se observa, al menos a nivel como de estudio, ¿cachai? Entonces, por eso se habla del estudio de esa dieta en particular, ¿ya? Pero no es como recomendable que cualquiera de nosotros se someta a la dieta cetogénica pensando en que vaya a envejecer mejor, ¿ya? Esos son casos de estudio. Son casos de estudio, claro. Y como decía anteriormente, hay situaciones donde la persona ¿Y hay se somete... influencers que andan difundiendo? Sí, he visto en el pasado gente que dice, oye, sométete a la... Pero más que nada por el peso, en realidad, por bajar de peso. Que dice, oye, sométete a este tipo de dieta porque en verdad como que me ayudó mucho. Y hay influencers que lo dicen, ¿cachai? Y hay gente que de buena fe lo toma, ¿sí? Entonces igual hay que tener ojo porque hay efectos que no se han estudiado, no se conocen totalmente respecto a estas dietas, ¿sí? Al menos en el ámbito del envejecimiento es súper importante tener en cuenta qué pasa en el cerebro por un lado, pero qué pasa con el bienestar de la persona. Y se ha visto que tiene efectos sobre todo en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, ¿cachai? Y la otra dieta. Mira, la restricción calórica es como la dieta que más se avala en realidad. Fundamentalmente como disminución de los carbohidratos. Sí, es básicamente comer menos, en realidad. Te reduces como tu consumo a un 30% aproximadamente, 20-30%. Simplemente ahí hablamos con personas como que ya tienen como una buena alimentación y buscan reducir su cantidad, o alguien que ya tiene que comer un poco más de lo que se sugiere y baja hasta un nivel óptimo. O hablamos que disminuir un poco más allá del nivel óptimo que uno debería comer. Es más lo último, en realidad. Más de disminuir del óptimo un poco menos. La O sea, como pasar hambre. 1800 calorías que uno debe consumir al día, ¿no? Igual depende mucho de la Sí, persona. depende de la persona y también depende de la cultura. Hay culturas donde tú comís caleta y otras que... Y están bien, ¿cachai?
Como estos los indios, no sé, puestos que se alimentaban del sol, pero como el Guru Patik. No sé, yo respetaría al grupo Patrick. Intentaban hacer llegar al avatar del estado. No, a ver, entonces. Esa dieta está de la más avalada, ¿por qué? Hay hartas como referencias, harto como, digamos, información previa, estudios, que justamente observan que la gente que se somete a este tipo de dietas sí tienen un efecto en cuanto a su salud en envejecimiento. ¿Sí? Pero la adelgazan, la mejoran, la rejuvenecen. La mejoran, más que rejuvenecer, la mejoran. Mejoran cómo están en condiciones respecto a otras personas de la misma edad que se someten a esa dieta. O sea, que no se someten a esa dieta, perdón. ¿Sí? Hay una historia, de hecho, esta dieta... Son como que un año. 2 años estudiando la dieta. Más o menos, sí. Se estudia por harto tiempo. Y después se hace un seguimiento de la persona, cómo se desenvuelve la vida y todo lo demás. Pero esta dieta en realidad es como bien como antigua. De hecho, hay como registros de ciertas personas en el siglo XVI, no sé cuál siglo, pero en siglos antes del siglo XX, digamos, que decían que sometían a estas dietas y que les iba bien, y que podían vivir hasta los 60 años, 70 años, considerando que la esperanza de vida, claro, 45 años. Claro. Entonces existe evidencia de que funcionan bastante bien, ¿ya? Esa es la restricción calórica. Comer menos. ¿Y la Claro. otra? Y la otra, que es fasting, también tiene algunos, que se llama, en español sería como intermitencia, Ya. que es comer algunos días, comer otros días no, o sea, hacer ayuno en el fondo. Cuático eso. Sí, es Pero son muy... días completos. Claro. Un día sin comer, Claro. un día comiendo normal, supongo. Claro, por horas, digamos, ¿cachai? Comer mucho, Comer, digamos, pero Normal. normal. Y después no Pero, o sea, comer. igual es como restricción calórica, ¿no? Es que es una restricción calórica, pero que se ordena de forma distinta. A ver, Porque... la anterior, la restricción calórica, yo como menos, pero Claro. como todos los días. Y Claro. en esta, En yo esta- como normal, pero día por medio. Claro, O sea que estadísticamente comería el 50% de... claro. Hay dietas más agresivas también. Hay otras que son... depende de cuánto sea el tiempo que te... y aparte, bueno, los estudios son muy diversos, son la dieta distintos. venezolana. No, No entendí esa talla. no. No, pero espero que no sea algo funable. Igual te van a dieta es súper cuático, porque yo tengo como mi dieta porque yo hago mucho deporte y no sé, pues tengo una dieta así como mega proteína, onda, Ujú. como 500 proteínas así como de como puro atún, carne, puro Claro. así, huevo, onda, yo no como carbohidratos, no sé, no como arroz, fideo, nada, Ya. pero saludablemente estoy así, pero súper, porque yo soy para el laboratorio, así que siempre está midiendo, de hecho yo tengo dos vacunas distintas, pues. ¿En serio? Participé en el estudio de la fase 3 de la AstraZeneca, y LOL. me puse la Sí, Sinovac. le gusta ir a meterse en el laboratorio. Entonces yo sé que estoy saludablemente así, pero... Así, pero... No, mi dieta es como... Súper de hecho, mi porcentaje casi como está justo en el nivel así... Que pasa a ser no saludables. De hecho, Ya. ¿dijeron no saludable la otra? Sí, de hecho me dijo que... O sea, me dijo que estoy bien, pero no puede disminuir más mi porcentaje de grasa. Ya, entiendo. Así, onda, no tengo grasa, pues ni un lado. Solo tengo lo que el cuerpo necesita para sobrevivir. Ah, bueno. Sí. Ojo que, bueno, en tu caso tú usas tus proteínas. Tú consumes proteínas porque las usas con el ejercicio. Sí, pues. ¿Cachai? Hay otros casos donde la gente solo come proteínas nomás. Y bueno, hay que Eso se acumula y se transforma en grasa, ¿no? El cuerpo la transforma, Es como el... una mantiene... O sea, las conserva de cierta forma, digamos. En el caso de la grasa, claro, se acumula como grasa, ¿sí? En el caso de las proteínas, algunas se utilizarán, otras se quedan en alguna parte del cuerpo y tampoco soy tan conocido. ¿Estorbando o no? Mira, igual no me quiero meter tanto en... Porque estas moléculas igual como que la catálisis cuando se destruye y se generan como estos aminoácidos que son utilizables por el mismo cuerpo, o no pasa por eso con las proteínas. Es que, mira, hay proteínas que tú requieres consumir en la dieta, ¿sí? Y que, bueno, simplemente son aminoácidos esenciales. Exacto. Y estas se incorporan a las células las toman, hacen su magia y generan proteínas. Bien. Cuando están en exceso, hay veces donde simplemente no sé, mira, realmente no sé muy bien cómo funciona esto en el organismo porque no soy médico, al menos, o no conozco tanto de salud humana, en ese sentido. Yo soy como más el loco de las moléculas, digamos. Pero, claro, se acumulan en algún punto y pueden generar efectos negativos en la salud. No estoy seguro si la gota, por ejemplo, tiene algo que ver con proteínas. Y no sé, no me quiero meter como en temas La que... enfermedad gota. Claro, pero no quiero meterme en temas que no conozco tanto, ¿ya? Porque si no voy a meter la pata, alguien me va a decir, oye, ¿qué estáis haciendo? Pero bueno,
Esas son las dietas que se conocen y que se han como evaluado al menos, que siguen evaluando al menos. Hay estudios que se hacen respecto a esto, con cortes generacionales, ¿ya? Pero quizá más que las dietas, lo que se sabe y que hay garantía de que tiene un efecto muy positivo sobre el envejecimiento es un viejo conocido, que es el ejercicio físico. Y no cualquier ejercicio físico, más que nada el ejercicio más aeróbico, el que te obliga a sudar, por así decirlo, ¿ya? Y en ese sentido... ¿Cómo que no? ¿Yo todo estoy en bici? Eso para el OnlyFans. El aeróbico. Sí, se ha visto que el ejercicio más como aeróbico, digamos, tiene un efecto en muchos de los mecanismos moleculares que existen en las células para favorecer otros procesos como, por ejemplo, la autofagia, ¿ya? Y la autofagia se relaciona con los lisosomas, que habíamos hablado hace un ratito. La autofagia es, como dice el nombre, yo, fagia, me como a mí mismo, básicamente. Como a lo cuerpo, ¿eh? Sí. Las células tienes la célula, digamos, y se forman vesículas en las células, ¿ya? Que son, digamos, unas bolsitas, ¿ya? Esas bolsitas viajan a los lisosomas y los lisosomas comen lo que está dentro, ¿ya? Pero esto pasa constantemente en el caso de la autofagia, ¿ya? Y te encargas de reciclar todos los organelos que están fallando, las proteínas que están fallando. Una cosa que hablamos al principio. ¿Y pueden fallar organelos completos? Sí. Por diferentes cosas también. ¿Tal vez explicar todo esto? El ejercicio favorece como reciclaje de proteínas. Exacto. Sí. Y eso es bueno porque eliminas las malas y eliminas como que buenas también, pero eliminamos malas. Claro, que está en exceso, por ejemplo. Exacto. Sí. Entre otros efectos. Por ejemplo, ahí estamos solamente viendo el caso de la proteína, pero tiene otros efectos que igual, bueno, son tantos que no vale la pena mucho mencionar, pero al menos de lo que ya he explicado, el concepto del reciclaje de proteínas, el ejercicio físico es sumamente importante. Sumamente. Es como el más útil para poder trabajar. Sí, ¿no? Hay estudios completos de gente que hace ciclismo y que vive mucho más tiempo que las otras personas que no hacen ciclismo, por ejemplo, en países. Claro, yo creo que tú puedes ver directamente en personas adultas mayores que hacen ejercicio la comparación con personas que han sido sedentarias toda su vida, han alimentado mal, personas... Esa comparación se ve. Yo recuerdo abuelitos así literalmente que tenían 20 años de ejercicio y sí son extremadamente saludables, diferentes a los mismos abuelitos de la misma edad. No... Claro. Sí, y hay como evidencias a nivel biológico de que justamente justifican por qué una persona debe hacer ejercicio. ¿Cachai? Lo curioso... de esas cosas estaría esto de reciclaje de proteínas. Claro, claro. Lo curioso es que los efectos de, por ejemplo, la restricción calórica se solapan con los efectos del ejercicio. Entonces, tú puedes hacer una de las dos cosas, pero generalmente a ti te gusta comer, pues a mí me gusta comer, entonces preferiblemente hacer ejercicio, ¿cachai? Y bueno, uno se siente bacán cuando hace ejercicio también, o sea, hay algo a corto plazo de triunfo, de lograr como hacer cosas, de, no sé, pues escalar un cerro, trotar en el piso. ¿Cómo se llama esta? Neurotransmisores como la felicidad, como que... Serotonina. Claro, serotonina. Claro, también. Entonces... Es como la neurociencia que aplica al deporte. Sí. Yo lo que esto es que igual yo deporte. Oye, ¿qué otro marcador tenés ahí? A ver, hablamos de rock. Ya, buena. Respondamos esa pregunta del Instagram. No, pero respondan la vida y no vamos con los pedidos. Creo que era la misma, ¿no? Telomero. No, es que la pregunta que dejaron era... Déjame hacer la publicidad. Queridos oyentes, recuerden en el Instagram Only Science preguntarnos para nuestros próximos invitados. Ahí las preguntas que ustedes hagan, nosotros se las haremos acá de muy buena gana. Bueno, aquí va la pregunta. No tengo el nombre de la persona porque se me borró la historia, pero tengo la pregunta. La pregunta decía, ¿son los telómeros la clave de la neurociencia? De partida, ¿qué son los telómeros? Ya, yo pregunto eso. Ya, bacán. Telómero. Tenemos el ADN por un lado, ¿sí? El ADN es este espagueti revuelto en el núcleo de la célula, ¿sí? Está enrollado en sí mismo. Sí, es que, claro, cuando se enrolla... Al final de los cromosomas están los telómeros. Los telómeros, claro. ¿O no? Claro, eso solamente ocurre cuando la célula está cerca de dividirse, cerca de pasar en la fase de mitosis, ¿sí? Los telómeros son temporales. Sí, pues. O sea, mira, en sí los telómeros son secuencias de ADN finalmente,
¿sí? Así que están al final. claro, están al final de la secuencia y son como repeticiones de, no sé, pues, A, T, G, C, lo que sea, ¿sí? Pero son repeticiones que no te codifican a nada, ¿ya? Entonces, cuando se enrolla todo el ADN, y esto pasa exclusivamente en la mitosis, al menos, o previo a la mitosis, se forman los cromosomas, ¿sí? Esta figura que uno piensa como la X, ¿sí? En los se forman, o sea, no están siempre así en las células. No, en las células tú requerís que el ADN esté como fideo, porque podéis acceder al fideo, ¿cachai? Claro. Ay, mira, yo pensé que siempre se conservaban como... No. No, pues si esto se abre para que salga la cadena. Claro, es muy importante que esté abierto porque de qué otra forma... Así está normalmente, porque así podéis leer el ADN, ¿cachai? Ya. Y cuando lo voy a dividir se agrupan estas... Se condensan, se forma este enrollado que forma una X y forma el cromosoma, ¿sí? Los extremos justamente son estas secuencias repetidas que llamamos telómeros. Los extremos de estas X. Sí. Entonces te imaginas ahí como la X, las puntas de la X son los telómeros. O sea, el telómero es ADN mismo. Es ADN mismo, exacto. ¿Sí? ¿Qué ocurre? En la mitosis tienes que romper, o tienes que básicamente dividir el ADN. Porque previo a eso tú lo duplicaste, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Entonces tienes que darle a las células hijas la misma cantidad de ADN para que puedan sobrevivir, puedan hacer todas sus cosas, ¿ya? En ese movimiento de dividir los cromosomas, los telómeros sufren cierto desgaste, ¿ya? Ciertas secuencias de telómeros se empiezan a cortar, como se dice, ¿ya? Entonces, por cada división celular, se dice que los telómeros se van acortando un poco más. Y se supone que los telómeros son estructuras, pues, que es ADN finalmente, pero que protegen otros genes que son interesantes, que codifican a cosas buenas para las células, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Bajo cierto número de divisiones, no me acuerdo el número exacto porque hay teorías que justamente dicen cuántas divisiones son, teoría de Hayflick creo que se llama, pero no voy a entrar mucho más en detalle, pero hay cierto número en donde finalmente los extremos de los cromosomas ya no hay tanto telómero como antes. Y se empiezan a romper, digamos, o dividir los genes que son importantes. Se van acortando. Claro. Y lo interesante es que algunos científicos han visto que algunos organismos, no sé exactamente, creo que algunas medusas me parece, tendría que revisarlo. Son eternos. Claro, que son eternos, porque justamente son capaces de modular y generar nuevos extremos telómeros, digamos, ¿cachai? No se sabe por qué el hecho de tener una manera más corta influye eso. Es que, como te decía, cuando los telómeros son cada vez más cortos, queda más expuesto el ADN que te interesa conservar, ¿cachai? Entonces, cuando se hace una nueva división celular, parte de ese ADN interesante se va perdiendo, ¿cachai? Y queda desprotegido. Pierdo ADN si es que los telómeros no son tan... Claro. Y eso hace que las células empiecen a fallar porque hay secuencias completas. Esas células se van duplicando con esa falla ya. Claro. ¿Y cómo lo hace la medusa? Tiene ciertas proteínas que justamente, no sé si la medusa exactamente, ahí me voy a corregir yo mismo después, pero tiene ciertas proteínas que justamente se encargan de generar más telómeros. Y el nombre de esa cuestión se llama telomerasa, jeje. No, los seres humanos también... Son fáciles de la enzima. Que duplica el ADN, duplicas. Curiosamente, claro, los seres humanos también tenemos ciertas telomerasas también. ¿Cómo me equivoco? ¿Se llama telomerasa? Bueno, no importa. Que van fabricando nuevas, como renovando estas regiones de telómero. Pero también van sufriendo daños en el envejecimiento. Y se van perdiendo. Y por lo tanto, estas células... Claro. Sí. Entonces piensa que aquí podéis dañar la célula de muchas formas. Esa es como Todas contribuyen al envejecimiento. Claro. Ahora, ¿por qué dicen que el caso de los telómeros es tan como trascendental para la gerocencia? Yo igual no estoy tan de acuerdo con eso, porque en realidad hay muchos marcadores distintos que de alguna forma, como les estaba explicando, van generando diferentes efectos en el envejecimiento. No es como que uno sea más importante que el otro, sino que la interacción entre múltiples marcadores de envejecimiento va generando un efecto negativo sobre cómo envejecemos. ¿Cachai? No diría que hay uno más importante que otro realmente. Entonces, esto es como algo mucho más, hay un término que a la gente de ciencia le gusta mucho, que es como holístico. Entonces, Global. sí, global. Entonces, este es un tema que no se entiende... Que no se... Holístico y global.
Pero bueno, la cosa es que finalmente el comprender el envejecimiento a nivel celular implica comprender la interacción en más de un, digamos, marcador del envejecimiento. ¿Cachai? Esa es un poco la lógica. Y por eso, según yo, al menos lo que yo creo, y lo que mucha gente opina también, es que no hay un marcador que sea más trascendental que otro, ¿ya? Pero son importantes. Y el tema de los telómeros, al menos, es muy importante también para la geociencia, aunque no el más importante, creo yo. ¿Sí? No sé si entendió, se explicó un poco. No, yo, ahí me quedó clarito al menos. Ya, Vamos con la siguiente pregunta, bueno, la siguiente, no recuerdo el nombre aún, pero estaba la pregunta que decía: ¿cuál es el foco de estudio de esta ciencia? Es decir, ¿cuándo un sujeto adulto mayor es considerado como tal? Ya. ¿Cuándo somos viejos? Espérate, ¿eso no es por definición de ley? ¿No era a los 65 lo llamo yo? ¿O no? Sí, es que hay diferentes definiciones. Lógicamente igual... O el maestro del nuestro grande a los 65 estaba como tú. Pero cállate, deporte toda su vida, buena vida, Sí. Yo lo conocí a los 85 y era una máquina. Estaba mejor para que nosotros. Sí, no, y nos grababa. Que le gustaba vernos. Un saludo para Hernán Gutiérrez, desde acá. No. Y sus pupilos. Mira, ¿cuándo una persona se considera vieja? Es un tema bien complejo porque hay ciertos científicos, digamos, que acuñan el concepto de edad biológica versus edad cronológica. Sí. ¿Ya? Entonces, hay, digamos, una cosa que es, yo tengo 25 años, por ejemplo, ¿ya? Pero una guagua. Pero, ¿cómo eso se condice con la supuesta edad biológica que tengo? ¿Cachai? Y eso va a depender de qué, no sé, pues qué nivel de deterioro tengo con el tiempo, digamos. ¿Cachai? Eso, por ejemplo, no sé, cuando uno tiene, no sé, 18 años, ¿Ya? hay gente que se ve muy adulta y otros que se ven muy niños. ¿A eso se refiere? No tanto, porque no es tanto como en el físico, ¿cachai? Porque yo, por ejemplo, tengo canas, pero no es algo que es algo como más heredado en este caso. Porque mi mamá tenía canas cuando era joven y mi papá, así, lo que sea, ¿cachai? No te salvaba. No tenía chance. Es como cuando tenés papá que es como, oh, cagué. Yo caí de aquí. Normal que esta cuestión no quedó. En este caso estamos hablando de como parámetros más metabólicos, ¿ya? Niveles de glucosa en la sangre, lípidos, etcétera, diferentes tests que se van haciendo y cómo esos tests se condicen con tu supuesta edad, ¿cachai? Entonces hay personas que tú decís, oh mira, sabéis que este loco tiene 40 años, pero en verdad se ve como se ve físicamente y tiene como una enfermedad y se ve como de 60, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, definir una persona, al menos desde la biología, una persona que ya está envejecida, por así decirlo, es muy complejo. Porque va a ser... Sería como la apariencia física, la edad como temporal, digo, la que marca el tiempo, Claro. no existe, y la edad biológica. Claro. No tiene nada que ver con las tres. Claro. O sea, yo puedo verme bien, pero biológicamente puedo estar mal. Cronológicamente no es como enfrentar algo mucho, porque yo lo veo así. Cronológicamente te puede como segmentar en un rango que tú puedes, como ya, puede tener ciertas características de edad biológica, pero no necesariamente es así. Por ejemplo, hay enfermedades como que, ¿cómo se llama esta? Que como que envejecen más. Sí, Entonces, la edad progeria. cronológica comparada con su edad biológica debido a esta enfermedad es pero totalmente distinta. Claro. Eso se llama progeria. ¿Cierto? Progeria, sí. La biología es cuando veías como niños de 5 años, 6 años que parecen ancianos, así Sí. como Bobby. ¿No hay que ver como el caso de Benjamin Stanford? ¿No extraño caso? No, nada que ver. Eso, no. Bueno, pero ese es como un poco el resumen. O sea, biológicamente hablando, definir a alguien que está envejecido, si quisiera decirlo de alguna forma, es difícil, ¿ya? Y lo más importante es decir que en estricto rigor todos estamos envejeciendo. Entonces la gerociencia, de alguna forma, igual se encarga de estudiarlo todo. O sea, se encarga de estudiar a una persona cuando es joven y cómo va a ser el envejecimiento. Estudia todo, estamos envejeciendo en este mismo momento. Claro. O sea, llevamos 1 hora de envejecimiento aquí grabando. Claro. Estamos en la máquina del tiempo. El tiempo. Me acuerdo del tiempo, mira. Claro, entonces la idea justamente es decir que la gerociencia se encarga de ambas fases. O sea, de una persona que ya tú ves que evidentemente está pasando por un proceso de envejecimiento en el momento, digamos, y otra persona que ya está en ruta,
que le pasan ciertas cosas en la vida y digamos, eso, ¿cachai? Ya está listo. O sea, no hay un límite cuando uno. No, no para nada. Tampoco. Es que legalmente, 65. claro, por legalidad, por política, digamos, por políticas públicas, tú requerías hacer ciertas como diferencias, sí, digamos. Pero no porque una persona tenga 65 años tiene que ser equivalente a que, no sé, pues, sea una persona como en mal estado, digamos. ¿Cómo el estrés afecta al envejecimiento? Oh, buenísima pregunta. Yo, por ejemplo, me he fijado mucho en los casos de los presidentes. Ya. Hay una foto, no sé, de Barack Obama Sí. cuando ingresó, y no sé, después, 10 años después, literalmente ha envejecido, no lo que una persona envejece en 30 años de... Sí, mucho... Y todos dicen que hay el estrés, por ejemplo, hay fotos de Piñera también cuando inicia el gobierno, cuando sale, están hechos mierda. Claramente tiene brazos largos. Pero le pasa a todos los que están como Sí. sometidos a mucho Y por estrés, claro. Sí, el estrés es súper importante en el envejecimiento también. Apartamos, ¿por qué un estrés? Podemos definir estrés como estrés biológico, porque hay diferentes cosas que te pueden generar estrés. De hecho, el exceso de especie de de oxígeno... ¿Es una molécula? ¿No es cortisol? ¿O no? Es que calma, vamos a llegar a eso. El estrés, digámoslo que es como una condición, ¿ya? Una condición a nivel organismo, ¿ya? Tú te sientes estresado, por ejemplo. Es decir, tu organismo está generando ciertas cosas que te dan, digamos, una situación de estrés, ¿cachai? Y estáis pasando por una... Hay muchas formas de definirlo, pero lo voy a definir de esta forma, para simplificarlo, ¿sí? Ahora, las células pueden también sufrir episodios de estrés, ¿ya? De hecho, nosotros hablamos de especies rastreadas de oxígeno. Sin estar yo sintiéndome estresado, las células pueden estar... Claro. De hecho, nosotros hablamos de especies rastreadas de oxígeno hace un momento, ¿sí? Y les hablé que había un exceso de especies rastreadas de oxígeno. Para no decir especie rastreada de oxígeno en exceso, porque es un término muy largo, hablamos de estrés oxidativo, ¿cachai? Y cuando hablamos de estrés oxidativo, hablamos también de las consecuencias del estrés oxidativo, que es justamente cómo estas moléculas interactúan de forma errónea con el ADN o con otros organelos y le generan problemas, ¿sí? Entonces nosotros podemos hablar de ese nivel de estrés, ¿ya? Ahora, el nivel de estrés organismo es una condición que se genera justamente ante una respuesta a algo, ¿sí? Y ahí sí va de la mano el tema del cortisol. De hecho, el cortisol se dice que es la hormona del estrés, por así decirlo, ¿ya? Entonces, hay mucha evidencia que muestra que altos niveles de cortisol sostenidos en el tiempo generan, es un factor de riesgo para la aparición de algunas enfermedades relacionadas con el envejecimiento, ¿sí? Y también, bueno, contribuyen mucho a lo que será el envejecimiento en sí. En el caso del cerebro es vital porque generas un estadio cerebral que, bueno, tiene algunos problemas y que finalmente conlleva al mayor envejecimiento del cerebro, por así decirlo, ¿sí? En corto, ¿sí? De hecho, creo que... a ver, déjame recordar el nombre de esta cosa, porque siempre no sé por qué ahora no logro recordarme de esta región. Que hay una región del cerebro que es justamente donde se centra todo lo que es la memoria, ¿ya? Que es... No. O sea, hay regiones del neocórtex que sí se encargan de la memoria, pero hay una zona específica. Memorasa. Este podcast se llama... Le puedo creer titulaza. El título de podcast, titulaza. No sé si el hipotálamo, no me acuerdo. No, realmente no me acuerdo y es curioso porque no me acuerdo de la memoria de la memoria. La memoria ocultándose de sí misma. Sí. Bueno, pero esta región, digamos, es bastante... Ya está, no tiro pantalla. No, está bien. Esta región en particular es bastante susceptible a esta hormona. Ah. ¿Cachai? Y... ¿Qué parte del cuerpo produce el cortisol? Eso produce en el hipotálamo, ¿no? ¿O no? Creo que sí. Si no me equivoco. Ahí te estaría mintiendo porque sería como hipotálamo hipófisis el sistema. Y se libera el cortisol, me parece. Y eso lo recepcionan, supongo que hay receptores de cortisol. Sí, en todo el cuerpo. Y esos presentan, al detectarlo, una reacción que me hace sentir estresado. Claro. Y que en el momento es importante porque tú igual requieres adaptabilidad. Sí, te ayuda a sobrevivir. Yo sé, Claro. Es parte del proceso biológico. Claro. Cuando va más allá del exceso. Como Exacto. Mencionado. No, imagínate estar todo el tiempo que tu organismo esté alerta, esté como activo, es horrible. No puedes relajarte. Bueno, hay otros problemas también que se asocian con eso. Y psicológicamente uno también envejece muy rápido así. O sea, una persona que está bajo mucho estrés
tú ves que a nivel como ya más psicológico también tiene problemas. ¿Cómo envejece por el cortisol? Ese proceso yo sé que todavía no se sabe bien. No. Es bastante Es elusivo. como que un área también de estudio de... Sí, mira, cada cosa que hemos hablado es un área en sí misma. Uy, a todo esto, esta ciencia es muy nueva, ¿no? La gerociencia sí, ¿Cuánto? pero el estudio, la gerociencia surge en 2007 Sí, aproximadamente. sí, lo dijo al Como principio. tal. Como tal. Como tal, estudio- sí, como fundada, sí, ya, de aquí partimos. Es que no sabía, no sé si estábamos grabando. Sí, bueno. Por eso repetí la pregunta. No, pero antes de eso, han habido estudios de envejecimiento desde el año 30, 1930, ¿cachai? No del año 30 antes de Cristo, no, si no me refiero a 1930, ¿cachai? O desde esa década. Entonces siempre ha habido como un interés de entender el envejecimiento, solo que ahora, producto de avanzó la ciencia, digamos, la tecnología. Nosotros tenemos ahora la biología molecular, ¿cachai? Que nos permite hacer muchas otras cosas muy locas, que alguna he tratado igual de mencionar entre medio. Y ha nacido también el interés, porque la gente, los países se dan cuenta de que las poblaciones enteras están envejeciendo. Entonces, por eso decía en un principio que el envejecimiento... ¿Y esto no era tema antes? ¿Que las poblaciones envejecen? Es que antes yo creo que siempre ha habido el deseo del ser humano de la fuente de la juventud, ¿no? De llegar al punto así de decir, oye, ¿sabéis que yo conozco este mito? Voy a tratar de buscar todas las herramientas para envejecer bien. Es un ¿cachai? mito antiguísimo. Sí. Entonces siempre ha estado la necesidad del ser humano de... Y bueno, ahí va un punto más filosófico de qué hay después de la muerte, de todo lo demás. Porque, nada, o sea, el envejecer es, digámoslo así, es como antes de la muerte, finalmente, ¿sí? Y hay mucha gente que dice, oye, yo no quiero morir, quiero vivir bien, qué sé yo, ¿cachai? Quiero decir, el que perdura. Es que verdura. ¿Tienes más preguntas? No quedan más preguntas. Buena. En O sea, Instagram, por lo menos. O sea, es que había otra pregunta que decía, ¿qué es la geociencia? Pero eso se responde muchas veces. sí. ¿Qué escucha el podcast? Sí, entonces siempre ha habido necesidad del ser humano por envejecer bien o por vivir más, ¿cachai? Y en parte el ser humano lo ha logrado, o sea, digamos el siglo XX la gente fallecía por, no sé, por infecciones, ¿cachai? Un resfriado. Un resfriado, exacto. Claro. Cólera. Claro, y ahora la gente no fallece por eso porque la medicina ha avanzado mucho, hay vacunas que nos protegen para gran parte de las enfermedades que tenemos, hay antibióticos también, que bueno, tienen un lado B, que el abuso de antibióticos también ha generado otra cosa. Pero como todo, me refiero, si lo hemos hablado, que el exceso de cualquier cosa... Sí, Eso es lo que pasó con la antivacuna, ¿viste? La Sí. gente que toma antibióticos así por cualquier Yo cosa. conocí una señora que tomaba antibióticos resfriado y No. me daba rabia. Un saludo también para ustedes. No voy a decir su nombre por respeto. No le daba rabia porque le daban a los chicos. Digo, ¿por qué no le daban antibióticos? Y él la retaba así. Oh, me duele la rodilla con antibiótico. Algo así. no, es terrible. Y lo terrible es que, bueno, quizás me voy a sacar un poco de la gerociencia, pero el uso de antibióticos en exceso no solamente se usa en la salud humana, sino que también en la ganadería se usa harto. Sí. ¿Cachai? Entonces estáis generando cepas o bacterias que son superbacterias, súper resistentes a cualquier antibiótico que le tiréis, porque... Y lamentablemente eso ya existe. Y es posible que sea el origen de una pandemia futura El COVID muy... no hace nada comparado con eso. No, el COVID es un chiste al lado de las superbacterias. Ahí vamos a ver la antivacuna si no sabe qué te va a ganar. Pero tengo fe que el virus van a fabricar virus que van a ser específicamente hechos para matar eso. Sí, Ay. para matar el virus. Hay virus que, Virus para matar las bacterias. hay virus que matan bacterias. Los bacterias. Existe. Exacto. Sí, hay gente que, de hecho... atención el podcast anterior? Sí, porque el virus hizo la talla. No, pero ese es otro mundo muy bacán también de conocer. Y conozco gente como de mi edad, digamos, que se fue para ese rumbo. Y como entretenido. Oye, Esa es una buena pregunta para el siguiente podcast que va a tener gente que va a seguir también. Buena. ¿qué? Ya tenemos 4 marcadores. A ver, cortisol. Vamos a dedicar el libro. ¿Cómo se llaman? Ross, sí. Esta es la dos fenómenos. Ujú. Tenemos las fallas de las proteínas. Claro. No hay 5. Y el asunto que falla también. Sí. El asunto de reciclaje de proteínas. Claro. Tenemos 5 marcadores. ¿Cuántos más nos quedan? Nos queda como la mitad. Recién vamos... Y No. son los que están descubiertos hasta ahora. Sí, son los que están Porque recién... pueden haber más. Pueden haber más. De hecho, hace unos días salió un paper que decía, como proponía otro marcador del envejecimiento. Pero que no, realmente no... Claro, no- tiene que ser revisado por pares. Sí, tiene que sí. ser aprobado. O sea, más que eso, no lo he revisado. Entonces tampoco Claro. puedo llegar acá a cuentésico, ¿no? Yo como par, no lo Yo he como- revisado. yo como- No. Está ahí como, guardado, de ahí lo leo. Sí, está como...
¡Florere! Como que lo subió mi profe y dije, oh, qué bacán. Y después me fui a hacer otras cosas. Tiene hambre. ¿Quién tiene hambre? Puta, el profe, voy ya subiendo. Oye, y... Hay más. Mira, yo en... duda, a ver, ¿lo dejamos hasta acá? Porque ¿cuánto ya llevamos? ¿O seguimos hablando? ¿O hacemos la hora pausa? ¿Qué tema nos queda? Vemos cuánto Nos tenemos. queda el Alzheimer y los mitos del envejecimiento. Wow. Lo hacemos... Ya, lo terminamos. Terminémoslo por si. Ya. ¿Qué onda el Alzheimer? ¿Qué onda el Alzheimer? O sea, partamos con los mitos del envejecimiento y vamos con el Alzheimer, que yo creo que hay mitos en torno al Alzheimer de esto mismo. Po. Sí. O sea, uno asume que mi duda es, ¿te puede dar Alzheimer a una edad no avanzada? Ya, buena pregunta. Sí, pero solamente en los casos genéticos. ¿Ya? ¿El Alzheimer es genético? Mira, el Alzheimer, hay un porcentaje muy mínimo que es genético. ¿Y se sabe qué molécula? ¿No se puede modificar? Sí, hay un gen que se llama Alzheimer. APOE. No. Ya. No. No, creo que el gen que más se relaciona con Alzheimer genético es una mutación en el gen APOE4, si no me equivoco, creo que sí es, ¿ya? Y es algo que está bien caracterizado y que la gente ya ha estudiado bastante, o sea, saben que si ese gen en particular se muta, vas a generar una situación de Alzheimer en la persona, ¿cachai? Pero ese es el caso excepcional, porque el mayor porcentaje de los casos de Alzheimer son esporádicos, ¿ya? Y el factor de... Esporádico. ¿La probabilidad de que es la misma para ti o para mí? ¿O también hay una calidad de vida que puede implicar que yo tenga Alzheimer? No, los factores ambientales aquí son vitales. Acá hay una cosa que tiene que ver con los factores de protección y los factores de riesgo para padecer demencia, ¿ya? Cuando hablo de demencia, hablo de Alzheimer por un lado, porque el Alzheimer es un tipo de demencia, pero también hablo de otros tipos de demencia, como la vascular, como la demencia frontotemporal, la demencia de cuerpos de Levy, que son demencias menos frecuentes en la población, pero que igual existen, ¿cachai? Y ahí también entra en categoría el Alzheimer ya de familiar, que se llama, ¿sí? Bueno, la calidad de vida, digámoslo, puede afectar a cómo tú te llegas preparado al envejecimiento y cómo tú te enfrentas a padecer o no demencia, ¿sí? Entonces se dice que hay factores de protección, ya por un lado. Y los factores de protección son los que ya había mencionado, o sea, cómo te ejercitas, sí, básicamente el mismo discurso. Ahí también entra en juego la educación, por ejemplo. Entran otros conceptos que ya son más de sociales. Como mantener la mente activa, como, no sé, leer hábitos de Claro. cosas así. Claro, entrenar el cerebro, de mantenerlo activo. Y eso es súper importante para la gente mayor también. O sea, que ellos practiquen, no sé, pues, juegos como Sudoku, por ejemplo, puzzles, que se mantengan activos socialmente, que hablen con otros... La interacción con otras personas. Claro, todo eso tiene un efecto que es, de alguna forma, ve cómo tú vas a padecer cierto tipo de demencia en el futuro, ¿cachai? Y por otro lado están los factores de riesgo. Y en factores de riesgo, aparte de lo que ya hemos hablado de malos hábitos de vida, también entra en juego lo que sería la obesidad. También entra en juego, en general, todo lo que es problemas metabólicos. Pero no se sabe aún cómo afecta a la célula, o sí se sabe. En el caso del Alzheimer... Que la obesidad es un factor. Sí, es un factor. Pero ¿el cómo? Mira, el cómo se sabe a medias, la verdad. Hay ciertas cosas que sabemos de cómo finalmente una cosa se relaciona con la otra, ¿ya? Yo creo que en ese caso, yo supongo que es como una cadena, porque la obesidad es un factor de riesgo que desencadena mucho más hábitos para el cuerpo, ¿cachai? Que tiene una peor calidad de vida en la célula, todo su ambiente, de ellos que no se pueden trabajar mal. Claro, mira, hay una relación súper directa en el sentido de que personas, por ejemplo, con diabetes, ¿ya? Que no son capaces de regular sus niveles de glucosa en la sangre. Yo les mencioné en algún punto que el cerebro consume una alta cantidad de energía. Consume el 20% de la energía. Claro. Claro. ¿Qué pasa cuando la glucosa no está regulada? El cerebro empieza a funcionar peor. ¿Cachai? Espérate, o sea, ¿todos los diabéticos tienen problemas con...? No todos, pero hay una alta tasa de riesgo. ¿Cachai? Hay una alta probabilidad de que produzcas un grado de demencia si es que padeces una clase de enfermedad metabólica. Y de hecho hay científicos que justamente dicen que el Alzheimer sería una enfermedad metabólica, más que una enfermedad como de cerebro, por así decirlo. Que se ve en el cerebro, pero... O sea que la buena alimentación es fundamental como un factor para prevenir.
Exacto, es fundamental, es central de hecho, y el ejercicio físico también. Acá todo lo que te ayude a que las células se mantengan en constante buen funcionamiento, por ejemplo, activando el reciclaje de las proteínas en mal estado, organelos en mal estado. Porque hay una cosa que no les he mencionado, y es que las neuronas no se reproducen tanto, se los dije en algún momento, ¿cierto? Eso quiere decir que si la neurona está en mal estado, No se va a replicar. claro, pero ¿qué vais a hacer con la neurona que va a estar ahí en mal estado? ¿Cachai? Entonces, tienes que, esas neuronas que van a estar una gran parte de tu vida, tienes que mantenerlas en buen estado en gran parte de tu vida. ¿Cachai? ¿No hay un pavo que se las come? Existen las microglías, por ejemplo, que se encargan de alguna forma de reciclar esas neuronas o esos Estas son contenidos. células, ¿cierto? Sí, que están en el cerebro también. Y los trocitos también hacen lo mismo, o hacen procesos parecidos. Son como los ayudantes, pero son súper relevantes también. Y de Serían hecho, como limpiadores. claro, aparte de quienes en realidad hacen como toda la pega a las neuronas, porque hay Son una... las que las protegen también. Sí, no, si las neuronas son inútiles por sí solas. O sea, son capaces de transmitir el impulso nervioso, bacano. Pero no se alimentan solas, entre comillas. No me vas a hacernos hablar en este momento. ¿no? Claro, pero ¿quiénes les dan de comer, cachai? No se Porque alimentan solas, no es hacen que el proceso. la glucosa, o sea, no es como que no sepan metabolizar. Muy específica. Claro, pero mira, por ejemplo, la glucosa llega a las neuronas no porque las neuronas estén en contacto con la sangre, sino porque hay células entre medio que le facilitan la glucosa a la neurona. ¿Ya? Esos son los trocitos. De hecho, no sé si ustedes conocen el concepto de barrera hematoencefálica. Sí, la que está por acá y no deja pasar nada de... Claro. Excepto el THC. Es correcto, ¿no? Sí. Sí, sí. Ya, a ver, la barrera hematoencefálica se compone por las venas, digamos, por las arterias que están en el cerebro, que son un montón, que están por todos lados. Y tiene que ser así, porque el oxígeno, por ejemplo, tiene que llegar al cerebro. Acá, bueno, cada célula se muere. Sí, sí, se quedan sin oxígeno y ahí quedan, ¿cachai? Hablando como el bien y yo me ¿Cómo se muere cuando le falta oxígeno? Tiene un nombre, ¿no? ¿Lo tiene? ¿Hipoxia? No, sí, hipoxia, sí. Hipoxia. cerebro para la célula. Sí, claro. Sí. Sí, me estaba, weón. Perdón por ese comentario. No, está bien. Pero bueno, las células, digamos, están, la sangre al menos, está separada de las neuronas por los astrocitos, que son quienes envuelven finalmente las venas, por así decirlo, recogen la glucosa o recogen otras cosas más y se las pasan a las neuronas para que las neuronas estén bien, ¿cachai? Para que no tengan que Esto lo esforzarse. compartimos con todo animal que tenga cerebro. Que tenga neuronas. Mosca, insectos. Te puedo asegurar al menos con mamíferos. No sé si con todos los seres vivos. Pero sí sé que al menos en mamíferos esto funciona así, ¿cachai? Bueno, la cosa es que voy a volver a demencia, de nuevo, Alzheimer. El cerebro requiere energía, ¿sí? Y cuando hay problemas metabólicos, finalmente lo que tenemos es que no hay regulación de la cantidad de glucosa que lleva el cerebro, ¿cachai? Y el cerebro requiere glucosa, las neuronas requieren glucosa para estar vivas. Entonces, cuando hay poca energía, o cuando no hay energía de manera regular, el cerebro, las neuronas empiezan a morir, porque su función principal, que es la sinapsis, ya no puede ser realizada porque requiere energía, ¿cachai? Claro. Y ¿Se sí, muere o se corta la sinapsis? no, llega un punto donde, claro, primero se degenera y después muere, ¿ya? Y lo importante no es que una neurona muera, lo importante es que una red neuronal completa, que de alguna forma controla algo que a ti te interesa, se pierda, ¿cachai? Entonces, el cerebro controla un montón de cosas, controla cómo tú hablas, controla tu memoria, controla todo casi, ¿ya? Entonces, si se pierde una red neuronal, esa función se va a perder también, ¿cachai? Y en el caso de la demencia, que si bien no es algo preponderante en la población, de hecho, en Chile hace unos años se hizo este testeo también para saber cuántas personas tenían esta demencia, y de la población mayor, digamos, mayores de 65 años, es aproximadamente el 10% de las personas. ¿Cuál es el nombre correcto a demencia? Demencia. Solamente demencia. Sí, demencia senil no es un término correcto. No es correcto. Por el mismo dato que acabo de decir. O sea, 10% es poco, ¿cachai? O sea, no es menor, digamos. No es como para sentirse tranquilos. O sea, el COVID, digamos, tiene un índice de ratio por mucho tiempo de mortalidad que fue el 10% también, ¿cachai? Y ustedes saben las consecuencias que eso trajo. Pero entonces es un rango importante. Pero tampoco te lleva al otro extremo de decir, oye, entonces todos los adultos mayores van a padecer demencia, ¿cachai?
Y el concepto de demencia senil, que es un concepto médico, en realidad, está justamente hoy en día como vetado de muchos lados. No debería ser usado porque de alguna forma tú dices, ya, la persona solamente por estar en senilidad, que sería envejecimiento, como un sinónimo entre comillas, tiene demencia, ¿cachai? Y eso es como una especie, igual lo he escuchado harto en políticos, lo cual igual me da rabia a veces, o de personas como importantes que dicen demencia senil todo el rato. Entonces, claro, es un concepto que ya está en desuso, que no debería usarse. Entonces, cuando tú hablas de demencia, y fin, ¿cachai? De hecho, hay otro término, pero que es más sofisticado y realmente no me acuerdo muy bien, porque ahí me tendría que ayudar otra persona que ya es más del campo de la neuropsicología, todo lo demás. Sí. Sofisticadas. Más. Es el podcast de las encías. Sí, no, tranqui. Bueno, demencia entonces. Tenemos todos estos tipos de demencia que se pueden generar por múltiples factores, la verdad. O sea, la demencia sería porque las neuronas dejan de recibir o oxígeno o alimento. Y entonces no estarían fallando las neuronas en sí mismas, estarían fallando las neuronas. Las células que están entre medio del sistema necesitan. No, calmado. Los que están fallando pueden ser varios, pero la consecuencia final es la muerte neuronal. ¿Ya? La muerte neuronal, una muerte neuronal sí. generan fallas de algún tipo. Claro. Y pero eso... algunas pueden terminar en demencia. Exacto. La demencia en sí se definiría como un trastorno, digamos, que genera graves efectos en tu vida cotidiana. Y a nivel cognitivo. A nivel cognitivo, exacto. Entonces estamos hablando de memoria, por ejemplo, que es como el más clásico que todo el mundo reconoce por Alzheimer. Cuando uno dice Alzheimer, se hace la caricatura al tiro de alguien con problemas de memoria, ¿ya? Pero también puede ser en conducta, o puede ser en otras cosas, ¿ya? O motricidad también, ¿cachai? Entonces, claro, cuando hablamos de demencia hablamos justamente de problemas en la vida cotidiana. Y bueno, ahí había justamente un mito respecto al envejecimiento, o sea, no todas las personas van a llegar a eso. De hecho, hay una muy baja tasa y es cambiante dependiendo obviamente de las condiciones de las personas también, ¿sí? A ver, otra cosa importante de decir es que, digamos, a ver, ¿cómo explicarlo esto? Hay hartos mitos justamente con decir que las personas que van a pasar a envejecimiento son altamente dependientes, ¿sí? Que uno se hace la imagen de, oh no, esta persona de tercera no puede valerse por sí mismo. Como la abuelita que lleva al asilo, claro, como típico en las películas así. Claro, de hecho, yo cuando hice este estudio de la tesis, hice una de las preguntas era justamente, ya, ¿cuál es tu visión de envejecimiento? ¿Qué es lo que, si te digo envejecimiento, o persona, o adulto mayor, ¿qué es lo que piensas? ¿Sí? Y uno de los temas que más se repetía era abuelo. O persona dependiente. Claro, como el típico tata que está sentadito ahí o claro, silla de ruedas. Claro, y está ese constructo que muchos estudios psicológicos sociales han visto. Y sobre todo lo más triste es como en personas más jóvenes. Claro, yo creo que está como el estereotipo que nosotros que vemos como a nuestros abuelos como en ese estado, entonces uno asume que uno va a llegar de igual manera. Claro. Y también tenemos que tomar en cuenta la creencia que historia de nosotros es muy distinta y hay muchos factores que nosotros podemos prevenir para no llegar así. Exacto. Entonces, creo que hay algo que es un mito que es totalmente o al contrario, como tenemos acceso a todo tipo de comida, podemos llegar a peor. Tú sabes que puedes prevenirlo. Sí, Antiguamente nuestros abuelos no tenían este conocimiento. Exacto. Por eso la gerocesia es tan importante y por eso es lo que, al menos mi tesis de alguna forma se fundamenta en eso. Se fundamenta en que esto es importante y es importante para nosotros y para el futuro. Por justamente cómo vamos a configurar nuestra calidad de vida en los próximos años. Si nosotros se supone, si no hay calentamiento global o si el planeta no se acaba por alguna cosa. O sea, hay. No, si los reptilianos nos van a salvar. De hecho, los antivacunas tienen razón. No, pero me refiero como. Si logramos como adaptarnos al calentamiento global, por ejemplo, porque este punto es difícil como solucionarlo, realmente. Al menos yo soy bien pesimista en ese sentido, ya el daño ya está hecho. O sea, básicamente nos queda adaptarnos o generar tecnologías para... Tengo fe de que no sé si es diario, pero sí como generar condiciones para que podamos vivir con esto, porque ya todos sabemos que, sabemos que hay condiciones que ya son irreversibles. Claro. Uno de nuestros siguientes podcasts, 2 semanas más, tenemos a una meteoróloga, divulgadora científica del clima, para que estén atentos a ese podcast que vamos a hablar sobre calentamiento global, mitos y las nubes. Buena. Suscríbanse. Buenísimo.
Entonces, como para ir cerrando igual, pues, envejecimiento, o sea, es uno de los temas más importantes por todas las razones que le he dado y en ese sentido la geronciencia tiene mucho que decir. O sea, todos los estudios en pos de cómo envejecemos, y a nivel farmacológico, veterинológico, social, psicológico, de alguna forma tienen que configurar la realidad de nosotros también, ¿cachai? Y por eso en ese sentido para mí es muy importante la divulgación, porque todo ese conocimiento tiene que llegar a la gente que de alguna forma debe tener estas herramientas a la mano, saber a qué enfrentarse finalmente y qué hacer. Conocimiento, porque tal vez yo sé esto, tengo un poquito de información sin saber de geociencia, por mi calidad de vida, como yo me desenvuelvo con las personas. Entonces, no tienen idea, realmente dicen, tengo que comer bien porque quiero darle a pasar, cuando saben una buena dieta o buen ejercicio o mantener la mente activa, puede llevar a una mejor calidad de vida futuro. Claro. Entonces, como llevar este conocimiento súper importante es... Sí. Yo estoy impactado en esto porque como ahora no asimilador, porque es tanta información y ramas por las que se va como se expande tanto. Sí. Sí, no, sí, es bonito. A mí me gusta esto en particular por todo lo social también que tiene. Obviamente como divulgador científico yo aspiro también a conocer otras cosas. O sea, como buen científico. Como buen científico también. O sea, la idea es como aprender siempre estar aprendiendo de todo un poquito. Y en el caso de la geronciencia yo realmente siento y pienso que es súper importante que la gente conozca y bueno, desde ya agradezco que esté este podcast porque como que voy a aprender eterno, pero es muy importante que la gente conozca estas cosas, creo yo. Y queremos dar la importancia de los influencers de la ciencia, y hablábamos con hechos. No con lo que supongo que hoy día tan mentirosa. Claro, no, es importante. Entonces, vamos a terminar los temas de la pauta. Sí. Así siento que quedamos cortos con el tema, pero sí. Yo creo que podemos hacer una instancia como la segunda parte. Sí. Abarca caleta y sí, igual estoy con muchas dudas. No, yo contento. Si cualquier otra ocasión. Así que se me viene la segunda parte de geociencia porque abarca mucho. Sí, el año pasado hice un taller para explorar justamente solamente ese tema. De marcadores, en 1 hora. Hice el reto, pero lo hice de forma simplificada y de forma súper didáctica igual, porque igual era como para abierto a todo público y tiene que ser así. Así que sé que es posible hacerlo. Pero nada, o sea, yo feliz de participar otra vez cuando ustedes quieran, en serio. Entonces vamos finiquitando este podcast que estoy, bueno, yo quiero darle la gracia aquí porque estamos en shock. Te agradezco millón por haber venido, por transmitirnos tu información, tu conocimiento, por aguantar estas 2 horas de podcast, los problemas técnicos que tuvimos al principio. Una vez tenemos un micrófono nuevo. Esperemos que con este micrófono nuevo se haya escuchado espectacular, porque realmente... La primera grabación. Porque ya sí, con una inversión buena. Con profesional, con un micrófono profesional. Vamos a hablar de disclaimer y las publicidades. Lo primero, la siguiente semana tenemos a la doctora Sofía Michelson, experta en cáncer, fabricación de virus y Alzheimer. Y ella trabajó con un ungüento para la prevención del cáncer a la piel, si no me equivoco, ¿cierto? Para que estén atentos. Estén atentos a la próxima publicación, así que suscríbanse y la próxima semana ya estaremos subiendo esa grabación. Y recuerden que nos pueden buscar en Instagram, Only Science, sin S. ¿Ya? Vamos a dar... Próximamente hay videos en YouTube también, pero vamos a ir subiendo todos los otros podcasts a poquito. Vamos a... Por favor, despídete, da tus redes sociales para que la gente busque mientras te escriben. Pueden juntar sus redes igual yo en la publicación de Instagram. Ya, bacán. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Siempre se valora mucho el que hayan colaboraciones entre grupos de divulgación. Para mí es muy bacán y las cosas que se pueden sacar adelante son muy entretenidas. Mis redes sociales, bueno, por un lado yo soy el coordinador general del Núcleo de Extensión de Ciencias, que ya lo había comentado en un principio, que es NEC Chile, NEC-Chile. En Instagram. En Instagram, sí. En Instagram, NEC-N. No, NEC-Chile. Eso es el Instagram, pueden seguirlo, subimos contenido todas las semanas. De hecho, la otra semana me va a tocar a mí ser el entrevistador en este caso. Y vamos a entrevistar a Gabriel León. Así que se los recomiendo, va a ser entretenido, espero. El jueves a las 7, si no me equivoco.
por Instagram, por nuestro Instagram. Mira la fecha que... Jueves 29 ya. de este mes, junio. De julio. Del 2021. De 2021. Por si... Ahí para que nos sigan en redes sociales y vean ese podcast, o sea, esa entrevista porque está súper buena. No, en vivo, por Instagram Live. Oye, y tu red personal. Y mi red personal, Pebs, P-E-B-S, biotex, como con X al final, que es la página de divulgación que creé hace poquito, hace algunas semanas, y que recién ahora estoy como ya dándole un poco más de jugo, tratando de también, de alguna forma, ese canal está creado también para mí, para ir practicando ciertas cosas. O sea, ahí trato de aplicar, bajar conocimiento, contenido de tecnología, pero también aprender sobre diseño gráfico, aprender otras cosas. Entonces, se los recomiendo, voy a estar subiendo cosas frecuentemente, no tan periódicamente quizás como el núcleo, pero frecuentemente, y espero hacer también colaboraciones bacanas con otros grupos. Ahí siempre es bienvenida la formación de redes, así que eso. Hoy muchísimas gracias por la participación, en nombre de todos, de nuestros seguidores también, así que muchas gracias. Síganlo en sus redes sociales, sigan a nosotros si es que es la primera vez que nos escuchan, y con esto me voy a despedir. Chino, ¿le voy a decir? ¿Qué va a dar el disclaimer? Muchas gracias, fue un podcast muy bueno y quedamos con ganas de más, así que se va a venir la segunda parte. ¿Ya? Ya. Un gusto, que estén muy bien, y recuerden que todas las opiniones vertidas en este programa son exclusivamente responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión del podcast. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Chau.